de Kiru 10. El símbolo de la paz y el protector de la tierra. Capítulo 17. Ataque Usg. A la altura de la ocasión. Midoriya sintió el viento impetuoso en la cara y abrió lentamente los ojos. Un dolor punzante le recorrió el abdomen y le dolía todo el cuerpo. Los recuerdos de aquel día lo inundaron. Usg, todos, esperen, todos. Levantó la vista y vio a un hombre desconocido que lo cargaba sobre sus hombros. El pánico lo invadió al forcejear. Suéltame. Suéltame. Su voz temblaba y se estremeció al sentir un dolor abrasador que irradiaba de su costado. Bajó la mirada y vio que una pequeña porción de su carne se había descompuesto, dejando al descubierto parte de su músculo. El hombre no mostró ninguna señal de reconocer los esfuerzos de Izuku, lo que solo lo animó a luchar con más fuerza. Midoriya pronto se dio cuenta de que estaban en las alturas. ¿Qué quieres de mí?, gritó, con la desesperación impregnando su voz. El hombre enmascarado permaneció en silencio mientras se acercaba al suelo. ¿Estás con ese tipo? ¿Kaine?, preguntó Izuku, buscando respuestas. Todavía no hay respuesta. Oye. Te estoy hablando. Sentía su corazón latir con fuerza, cada latido reflejando su miedo. El hombre finalmente aterrizó, arrojando bruscamente a Izuku al suelo. El dolor lo recorrió, haciéndole gemir. ¡Ay! ¿Qué fue? Antes de que pudiera terminar, lo agarraron de la camisa y lo estrellaron contra la pared. Para su sorpresa, una mano de cristal de diamante se afiló en su garganta mientras el hombre enmascarado se quitaba el casco, revelando un rostro familiar. Miles de millones de seres en este planeta, y el Omnitrix cae en la muñeca de un fanático demasiado entusiasta, tan desesperado por emular a All Might, que su admiración ciega nubla su juicio, dijo el hombre misterioso con frialdad. Izuku forcejeó con el agarre, con los ojos abiertos por la confusión. All Might. Omnitrix. ¿Cómo sabes del Omnitrix? Es el dispositivo más poderoso del universo, y aún así, tanto el Omnitrix como el One for All acabaron en manos de un niño cuya admiración por All Might lo ciega a su propio potencial y autoestima. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al comprender. El más poderoso. Se le cortó la respiración al procesar las implicaciones. ¿Cómo sabes de One for All? Me has estado vigilando. Tú y tus amigos. Su voz era una mezcla de ira e incredulidad. Observación astuta, respondió Tetrax con tono firme. ¿Qué demonios quieres de mí? Suéltame. Gritó Midoriya, con la voz quebrada por la frustración. ¿Por qué? ¿Para que te maten? Nunca he visto a alguien tan cegado por la admiración hacia otro que le nubla el juicio y lo empuja a intentar ser algo que no es, casi costándole la vida. ¿De qué hablas? Suéltalo. Gritó Izuku de nuevo, con la desesperación impregnada en su voz. En un arrebato de determinación, intentó activar su don, pero Tetrax lo estrelló contra la pared de nuevo, cortándole el paso. Tienes un arsenal de formas poderosas a tu disposición, la velocidad para romper la barrera del sonido y habilidades que podrían incinerar un bosque entero. Con el poder de All Might en tu interior, deberías haber podido derrotar a esos villanos con facilidad. Suéltalo. Esa cosa estaba hecha para luchar contra All Might. Claro que no tuve ninguna oportunidad. Tengo que ayudar a mis compañeros de todas formas. No puedo quedarme aquí sentado. Suplicó Izuku, con la voz alzada por el pánico. ¿Cuáles son las habilidades del Nomu? Preguntó Tetrax en voz baja y autoritaria. Déjalo ir. ¿Cuáles son sus habilidades? Presionó, apretando su agarre. Midoriya hizo una mueca al sentir la espada acercándose a su cuello. Absorción de impactos y. Regeneración. Lo comprendió y dejó de forcejear, cayendo de rodillas y agarrándose la cabeza con desesperación. Soy un idiota. Sí, eres un tonto, dijo Tetrax sin rodeos. Tienes una capacidad analítica impresionante, capaz de descifrar peculiaridades a distancia, pero elegiste a Tetraman después de que los villanos se jactaran de que su Nomu estaba diseñado para matar a All Might, quien, debo recordarte, tiene fuerza y habilidades similares a las de un Tetraman. Esta decisión insensata solo demuestra cómo tu admiración por él nubla tu juicio. Su tono era frío e implacable. Izuku permaneció en silencio, incapaz de mirarlo a los ojos, la vergüenza lo invadió. No eres All Might, declaró Tetrax sin rodeos. Las palabras golpearon a Izuku como una daga, dejándolo sin aliento. El chico hizo una mueca, sintiendo como si lo hubieran apuñalado. Nunca serás All Might. Izuku cerró los ojos, conteniendo las lágrimas mientras luchaba contra la emoción abrumadora. Tetrax se agachó para sostener su mirada, con ojos penetrantes.
Seguirás siendo un necio, persiguiendo obstinadamente a un hombre en quien nunca podrás convertirte, o finalmente darás un paso al frente y te convertirás en el héroe que estabas destinado a ser. El corazón de Izuku se aceleró al procesar las palabras de Tetrax. All Might no te eligió simplemente para replicar su grandeza. Te eligió porque realmente creía que tenías el potencial para superarlo y forjar tu propio camino como héroe. Las lágrimas brotaron de los ojos de Izuku mientras consideraba el peso de la declaración de Tetrax. All Might tiene más fe en ti que nadie, seguro de que lo superarás. Así como él superó a su propio maestro, espera que tú lo superes, pero solo si logras liberarte de tu idolatría. Te imaginó como un héroe que no solo lo igualaría, sino que lo superaría, alguien a quien todos podrían admirar para protegerte. Creía que podrías convertirte en Izuku Midoriya, tu verdadero yo, no una mera imitación. Izuku apretó los puños, invadido por una sensación de comprensión. La vergüenza y la desesperación que sentía se transformaron en determinación. Las palabras de Tetrax habían roto la niebla de la idolatría, obligándolo a afrontar la incómoda verdad que había estado evitando. Que All Might no era un dios intocable. Tenía fe en que te convertirías en tu propio héroe, aquel que se elevaría por encima de todo poder. Sin embargo, está claro que se equivocó. Solo veo a un chico demasiado temeroso de liberarse de las sombras de su admiración, desperdiciando su propio potencial al intentar emular a un héroe en lugar de convertirse en uno por derecho propio. Mientras las palabras de Tetrax resonaban en su mente, un torrente de recuerdos inundó a Izuku. Sus momentos de fanatismo, cada uno de los cuales ahora se sentía como cadenas. Miró al suelo, con las palabras de Gran Torino resonando en sus oídos. Tu admiración por All Might son grilletes. Al ver el cambio en Izuku, Tetrax se puso de pie, su presencia se hizo notar. El campus principal está bajo ataque ahora mismo, y es poco probable que los profesionales lleguen a tiempo. Para cuando lleguen, la mayoría de tus amigos estarán perdidos. Necesitan esperanza, dijo Tetrax sin rodeos, mientras observaba cómo el corazón de Izuku se hundía aún más. Cuentan con All Might. Pero no va a venir. Entonces, ¿qué harás, Izuku Midoriya? ¿Seguirás siendo ese chico patético que se aferra a su admiración por All Might, o finalmente te convertirás en Izuku Midoriya? Midoriya se levantó, secándose las lágrimas. Tenía la cabeza agacha, y su cabello le caía como una cortina. Tras un instante, alzó la cabeza, con la determinación ardiendo en su interior. Se llevó el brazo a la cara y presionó con firmeza el botón del Omnitrix. La placa frontal se levantó, y Tetrax pudo ver la intensidad en los ojos del chico. Era un fuego que reconoció, que le recordaba a alguien que había visto antes. El gnomo es una creación de bioingeniería. No es humano ni está verdaderamente vivo. Izuku abrió mucho los ojos, todavía mirando el Omnitrix, una nueva resolución lo invadió. Utilice esa información como crea conveniente. Iida yacía indefenso en el suelo, con todos los músculos de su cuerpo tensos bajo el peso aplastante de la bota de rojo. El frío metal de su blaster presionaba con fuerza contra su cabeza, su cañón brillando con una intención letal. Rojo, una mujer de alborotada cabellera carmesí y ojos que brillaban con malicia, lo miró con desprecio. ¡Ay, pobre Tenya!, susurró burlonamente. ¿El hermano menor de Ingenium? ¡Maldita sea, qué suerte! El cabrón de tu hermano cerró una de mis operaciones hace años. El rostro de Irida se retorció de rabia mientras forcejeaba debajo de ella. Suéltame, pagana. Y no menciones el nombre de mi hermano. La sonrisa de Rojo se ensanchó, su voz destilando alegría sádica. Vamos, Tenya. Apenas nos estábamos conociendo. Ese cabrón se va a volver loco cuando vea el cadáver de su hermano pequeño. El corazón de Irida latía con fuerza en su pecho cuando el blaster comenzó a brillar con un rojo abrasador. Su pulso retumbaba en sus oídos, y el tiempo pareció detenerse. Su vida pasó ante sus ojos. Recuerdos de su familia, sus amigos, su hermano, a quien idolatraba. Kamakiri, observando de cerca, apretó los puños, con la mandíbula apretada por la impotencia, mientras apartaba la mirada, incapaz de presenciar la inminente ejecución. Entonces, sin previo aviso, smash. Un crujido ensordecedor llenó el aire, y antes de que Rojo pudiera apretar el gatillo, Fastrak irrumpió como una bala, impactando su puño en el abdomen con la fuerza suficiente para destrozar su armadura. El impacto la hizo caer hacia atrás, jadeando de asombro al impactarse contra el suelo. Sin detenerse ni un segundo, Fastrak se retorció a la velocidad del rayo, asestándole una brutal patada en la cara. El crujido de huesos llenó el aire cuando su cabeza se echó hacia atrás y su cuerpo se estrelló contra el suelo.
Antes de que nadie pudiera reaccionar, Fast Track se convirtió en un borrón una vez más, lanzándose hacia los otros 3 villanos. Apenas tuvieron tiempo de notar su presencia cuando los atravesó, con sus puños y pies en un torbellino de golpes que los dejó desplomados en el suelo en cuestión de segundos. Los 3 estudiantes se quedaron paralizados, con expresiones de incredulidad. La velocidad de Fast Track era inhumana. Su cuerpo crepitaba con electricidad azul mientras salía disparado, dejándolos momentáneamente aturdidos. Reapareció con fuerza explosiva, abalanzándose hacia las enormes puertas de Luzg. Su puño se tambaleó hacia atrás, y el viento a su alrededor se deformó con la velocidad. Auge. Super Smash sónico. Rugió Fast Track al impactar con su puño contra las imponentes puertas metálicas. La potencia del golpe hizo que las puertas salieran volando de sus bisagras con un estruendo atronador. Salieron disparadas por la habitación, desgarrando el aire como misiles al abrirse la entrada de Luzg. El sonido reverberó como un terremoto, con polvo y escombros arremolinándose en una densa nube que cubrió el campo de batalla. Toda la sala cayó en un silencio inquietante y todas las miradas se dirigieron hacia la entrada mientras el polvo se asentaba. ¿Qué fue eso? Balbuceó Asido, con la voz temblorosa por la sorpresa. Solo una cosa puede moverse tan rápido, murmuró Bakugou, con los ojos abiertos por la incredulidad. Al disiparse el polvo, los ojos de Fast Track contemplaron la escena, y el horror retorció sus rasgos. Todo pareció ralentizarse mientras asimilaba la devastación que lo rodeaba. Kirishima y Tetsu yacían en montones de sangre, con los cuerpos maltrechos y destrozados. Todoroki estaba desplomado contra la pared, respirando con dificultad, con la escarcha adherida a la piel mientras los efectos de su propia peculiaridad de hielo amenazaban con dejarlo inconsciente. Shoji, Zero y Sato estaban esparcidos por el suelo, con la sangre manando de profundas heridas en la cabeza, y sus cuerpos apenas se movían. Su mirada se fijó en Kinoko Komori, atrapada bajo un villano burlón, con el rostro contorsionado por el miedo mientras forcejeaba contra su atacante. A su alrededor, los villanos se habían reagrupado y ahora presionaban para que los debilitados jóvenes héroes se enfrentaran a ellos en un combate desesperado. Bakugou se alzaba desafiante, con la sangre manando de su boca y la mano izquierda colgando flácida y rota a su costado. Respiraba con furia, pero incluso en ese estado, sus ojos aún ardían de desafío. Tokoyami había desatado por completo a Sombra Oscura, pero esta vaciló, apenas manteniendo su forma mientras el agotamiento se cernía sobre su portador. Ojiro yacía inmóvil en el suelo, con la cola retorciéndose débilmente. Monoma, con sangre goteando de una herida en su frente, se apoyaba pesadamente en Tsubaraba, quien lo arrastraba desesperadamente lejos de la carnicería, ambos tratando de mantenerse conscientes. Y en medio del caos, la risa enfermiza de Shigaraki resonó por el campo de batalla, con su voz distorsionada por una alegría frenética. Permaneció en el centro de la destrucción, observando el sufrimiento desplegarse como si fuera una sinfonía personal. Cuando el tiempo se reanudó, Kinoko Komori comenzó a sollozar incontrolablemente, su voz temblaba mientras el villano con forma de serpiente se cernía sobre ella. No, por favor no, gimió. Su cabello castaño corto temblaba de miedo al sentir la mano escamosa del villano deslizarse bajo su falda. Sus dedos fríos y retorcidos encontraron sus bragas y, con un tirón brusco, las arrancó. Kinoko jadeó de horror, con lágrimas corriendo por sus mejillas y todo su cuerpo temblando. Cerró los ojos con fuerza, rezando para que parara, sin que sus amigas pudieran hacer nada para ayudarla. El villano se acercó, con una sonrisa maliciosa extendiéndose por sus rasgos reptilianos. No te preocupes, señorita. Todo estará bien, Grieta. Antes de que pudiera terminar la frase, algo se movió a una velocidad cegadora, un movimiento demasiado rápido para ser captado por la vista. El villano fue violentamente arrancado, su cuerpo se dobló sobre sí mismo cuando una rodilla le impactó el estómago con una fuerza increíble. El impacto fue tan devastador que salió volando, estrellándose contra el suelo con un golpe sordo que le destrozó los huesos, mientras la sangre manaba a borbotones de su nariz destrozada. Kinoko, aún tendida en el suelo, se encontró de nuevo en su sitio antes de poder procesar lo sucedido. Parpadeó, desorientada, con la mente dando vueltas mientras el mundo a su alrededor daba vueltas. En ese mismo instante, el caos se desató en el campo de batalla. Los villanos, que momentos antes aterrorizaban a los jóvenes héroes, ahora caían uno tras otro. Era imposible saber qué sucedía. Un segundo un villano estaba listo para atacar, y al siguiente salía volando por los aires, con el cuerpo retorcido por puñetazos y patadas invisibles.
Golpe. Crack. Bam. El sonido de huesos rompiéndose y cuerpos estrellándose contra el suelo llenaba el aire, pero ninguno de los estudiantes podía seguir la velocidad de los ataques. Era como si los villanos fueran sacudidos como muñecos de trapo, asaltados por una fuerza invisible. Desde su posición, la sonrisa de Shigaraki se ensanchó al observar la masacre. Ah, parece que el jefe por fin ha llegado, reflexionó, rascándose el cuello con deleite frenético. Su mirada se dirigió a la plaza, donde los estudiantes desaparecieron repentinamente, en un abrir y cerrar de ojos. En un momento, el campo de batalla estaba lleno de héroes que luchaban. Al siguiente, simplemente, habían desaparecido. Todoroki parpadeó confundido, respirando con dificultad, aún en bocanadas frías y visibles, mientras luchaba contra los peligrosos efectos de su don. Un instante lo rodeaba el caos, y al siguiente, estaba en la plaza principal. ¿Cómo llegamos aquí?, exclamó Zero, con la cabeza girando de golpe, conmocionado. Se tocó con cuidado las vendas que le rodeaban la cabeza, aún mareado por la pérdida de sangre. No lo sé, murmuró Todoroki, con los ojos abiertos, escudriñando la zona en busca de respuestas. Estaba igual de desconcertado, con el brazo herido flácido a su lado, aún recuperándose del frío que le había entumecido el cuerpo. Los estudiantes comenzaron a mirar a su alrededor, desconcertados. Uno a uno, se dieron cuenta de que los habían trasladado a la plaza. Tetsu, aún maltrecho y ensangrentado, parpadeaba lentamente, confundido. Sato, con el rostro cubierto de sangre y sudor, gimió de dolor al ponerse de pie, con aspecto aturdido. Shoji y Zero intercambiaron miradas de incredulidad, mientras Rin y Kaibara, ambos heridos, intentaban comprender cómo los habían teletransportado. Desde su perspectiva, el mundo titilaba. En un instante estaban enfrascados en la batalla, y al siguiente, silencio. El caos se desvaneció, reemplazado por una extraña quietud, como si una mano invisible los hubiera rescatado del fuego. ¿Acaso, nos acaban de teletransportar?, preguntó Rin con voz áspera, agarrándose el costado ensangrentado. Cada palabra sonaba tensa por el dolor. Todoroki entrecerró los ojos, siguiendo el camino de devastación que conducía a las puertas en ruinas. Fue All Might, murmuró. Es el único lo suficientemente rápido, lo suficientemente fuerte para lograrlo. Bakugou se limpió la sangre de los ojos, con la vista nublada mientras miraba las puertas destrozadas. El único bastardo capaz de volarlas así. Entre el polvo que se arremolinaba, el campo de batalla temblaba mientras un villano tras otro era arrojado a un lado como si fueran juguetes. Cada impacto resonaba como un tambor de guerra, rítmico, devastador, casi inhumano. Las manos de Mina temblaban mientras se secaba las lágrimas. A All Might, susurró con voz débil, aferrándose a la esperanza como a un salvavidas. La tenue silueta de Toru brillaba a su lado, apenas visible. «Midoriya, ¿dónde está?», preguntó con voz tensa, escudriñando el polvo con ojos frenéticos. Tsuyu murmuró suavemente. «Ribbit». Su voz, normalmente firme, temblaba con una emoción apenas contenida. Sus dedos se aferraban a su sudadera, suplicando en silencio un milagro. Ochako se quedó paralizada, con una mano sobre el corazón y la otra apretada contra el costado. Respiraba entrecortadamente. «Se lo llevaron», dijo, y las lágrimas finalmente brotaron. «De Kiru, no pude detenerlos». Mina se mordió el labio y se le quebró la voz. «Por favor, que alguien lo salve». Bakugou gruñó en voz baja. «Maldito Net». La frustración latía bajo sus palabras, y la impotencia alimentaba su ira. Entonces, aplauso, aplauso. Un ritmo lento y sarcástico rompió la tensión. La risa hueca de Shigaraki le siguió. «Así que, el jefe final por fin se presenta», se burló. «Aplastamos a tu pequeña clase, los dejamos arrastrándose. Incluso conseguimos a tu compañero. Qué lástima no haber podido matarlo delante de ti». Pero la sonrisa se congeló en su rostro cuando una voz, familiar y desafiante, atravesó el polvo. «Lo siento». Todos se quedaron paralizados, con el corazón acelerado. A medida que la nube de polvo comenzaba a disiparse, apareció la inconfundible figura de Izuku Midoriya, jadeando con dificultad, con el cuerpo maltrecho pero aún en pie. El resplandor verde a su alrededor destelló con determinación. Los ojos de Bakugou se abrieron de rabia, mientras que todos los demás se abrieron de alivio. «All Might no está aquí, ¿lo haré yo?». La voz de Izuku, aunque tensa, transmitía la determinación de alguien que se negaba a rendirse. El alivio se apoderó de los demás como un maremoto. Mina contuvo la respiración y abrió mucho los ojos. «Midoriya».
Gritó abrumada, rompiéndose la barrera mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Toru se tapó la boca, sollozando. ¿Estás viva? Ochako ya no pudo contenerse. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas, ahogándose en una mezcla de risa y llanto. Deku, Tsuyu se aferró con más fuerza a su sudadera, con los ojos desorbitados. Midoriya, susurró, con la voz temblorosa por la emoción. Incluso la fría máscara de Yui se quebró. Parpadeó rápidamente, con lágrimas deslizándose por sus mejillas mientras lo miraba en un silencio atónito. Kirishima, demasiado herido para abrir los ojos hinchados, soltó una risita débil, con voz débil pero llena de orgullo. Eso es, representante de la clase, dijo con voz áspera, con su espíritu inquebrantable a pesar del dolor. Tetsutetsu gimió a su lado, igualmente ensangrentado, pero una sonrisa se dibujó en su rostro. Vaya, ese es Manly, murmuró entre jadeos. Las voces de los estudiantes, todas llenas de alivio, se superpusieron mientras gritaban por Izuku. Deku. Midoriya. Deku, gruñó Bakugou. Shigaraki arqueó una ceja, indiferente. ¿El minijefe regresa? ¡Qué aburrido!, murmuró. Aún así, sus ojos se posaron en Izuku. Un destello de curiosidad delataba su apatía. Izuku ofreció a sus amigos una sonrisa tranquilizadora, haciéndoles saber que estaba bien. Pero cuando su mirada se fijó en los villanos, su expresión se agudizó. Concentrada, peligrosa. Full Cowl cobró vida con un rugido, un rayo verde crepitó en su cuerpo mientras el aire a su alrededor vibraba con poder. Espera, Midoriya. Kendo extendió la mano, viendo las heridas que intentaba ocultar. Pero ya se había ido, propulsándose hacia adelante en una nube de luz esmeralda que la dejó agarrando el aire. Shigaraki hizo un gesto con la mano hacia los Nomu con un bostezo. Mátenlos. La enorme criatura gruñó. Su cerebro, que latía grotescamente sobre su cráneo, parecía casi consciente mientras se estremecía con anticipación. Sus ojos, pequeños y sin vida, se clavaron en Izuku con un odio primitivo. En el aire, Izuku abrió de golpe la placa frontal del Omnitrix. Un resplandor verde lo envolvió, proyectando sombras nítidas mientras un anillo holográfico cobraba vida en espiral. Si quieres hacerle daño a mis amigos, gritó con voz resuelta, tendrás que pasar por mí. Bajó la mano con fuerza. Un destello verde cegador explotó, deteniendo momentáneamente el campo de batalla. Anfibio. La electricidad chasqueó como látigos en el cielo mientras Izuku se transformaba. Su nueva forma flotaba, rodeada de arcos crepitantes de relámpagos azules y verdes. Sus aletas translúcidas brillaban con energía, y su cuerpo esbelto y oscuro latía con un poder apenas contenido. La tierra bajo él ardía por la descarga que irradiaba su cuerpo. El Nomu se abalanzó. Una monstruosidad de músculo y metal, con las garras extendidas, listo para desgarrar. Pero Amphibian lo enfrentó de frente, con una tormenta enroscada en sus extremidades. Desató un rayo concentrado con un chasquido agudo, impactándolo directamente en el pecho del Nomu. La criatura sufrió un violento espasmo. Sus músculos se tensaron al ser atravesados por la electricidad, y el humo se alzó en espirales tras el impacto abrasador. Con un chillido gutural, se desplomó en el suelo, retorciéndose sin control. Amphibian no se detuvo. Zarcillos de relámpagos azotaron en todas direcciones, dejando cicatrices en el campo de batalla. Shigaraki retrocedió mientras la tormenta se abalanzaba sobre él, y un grito escapó de su garganta cuando el borde de la explosión lo alcanzó. La niebla de Kurohiri se deformó y brilló, revelando destellos de piel pálida bajo ella mientras luchaba por mantener la cohesión. Los villanos dispersos se retorcían donde yacían, atrapados en la embestida electrificada. Sigan presionando. Resonó la voz de Amphibian, cargada de furia eléctrica. Pero el Nomu, increíblemente, se movió. De su cuerpo salía humo. Su cerebro chispeaba erráticamente. Un brazo arañaba la tierra, temblando. Empezó a ascender, lento, inestable, estremeciéndose con cada impulso nervioso fallido. Los ojos de Amphibian se entrecerraron. Un último relámpago descendió del cielo y se clavó directamente en la columna vertebral del Nomu. Su cuerpo se contrajo con un crujido ensordecedor y luego cayó. Esta vez no se levantó. Mineta, agazapado tras un escondite, se asomó. Esto es una locura, Bakugou, maltrecho pero de pie, gruñó con los puños apretados. Deku, maldito bastardo, incluso Todoroki, siempre sereno, se quedó congelado, con el caos eléctrico pintando su rostro con una luz parpadeante. Finalmente, la tormenta empezó a amainar. Amphibian descendió lentamente, la energía a su alrededor se desvaneció en suaves arcos.
Marcas de quemaduras cubrían el campo, y el humo se elevaba de donde habían caído los enemigos. Con un último gesto, Amphibian tocó el Omnitrix. Un destello de luz verde lo iluminó, e Izuku se puso de pie una vez más, respirando con dificultad y con el cuerpo tembloroso, pero erguido. El campo de batalla estaba en silencio. Solo se oía el suave crujido de la energía que se disipaba mientras sus compañeros lo observaban atónitos, pasmados por el poder puro y aterrador que su amigo acababa de desatar. Deku, susurró Chaco, agarrándose el pecho con fuerza. La cabeza de Manga se movió y su globo de diálogo mostraba orgullosamente. Increíble, Kinoko tenía los ojos abiertos y el rostro paralizado mientras observaba a Izuku. Onongo, la burbuja de Manga se transformó de nuevo, con la leyenda. Puedo usar mi don para generar electricidad, pero nada parecido. Su expresión se transformó en asombro. Mis sonidos de Volta ni siquiera se acercan al poder que acaba de desatar. Manténganse concentrados, advirtió Shoji, con la mirada fija en el Nomu que se recuperaba. Ese ataque eliminó a la mayoría de los villanos, pero ese Nomu, ¿sigue en pie? El Nomu se retorcía erráticamente, con espasmos musculares y extremidades temblorosas mientras se levantaba lentamente del suelo. La piel quemada y carbonizada se desprendió en pedazos, revelando parches de tejido fresco debajo. Sus ojos, desenfocados por un instante, volvieron a fijarse en Izuku con una mirada inflexible y hambrienta. Ochako dio un paso adelante, con los ojos abiertos por la preocupación. ¿Cómo se supone que Dekiru va a vencer a esa cosa? Monoma, apoyado en una pared y respirando con dificultad, asintió con una mueca. Esa cosa no es broma. Derrotó a Kirishima y Tetsutetsu de un solo puñetazo. Cerca de allí, Tetsutetsu y Kirishima yacían desplomados, con la piel endurecida, agrietada y ensangrentada. Oscuros moretones marcaban sus cuerpos, y la sangre se acumulaba bajo ellos, proveniente de donde sus defensas se habían destrozado con el impacto. Podría haber matado a cualquiera de nosotros cuando hubiera querido, murmuró Juzo con la voz cargada de ira. El villano de la mano ha estado jugando con nosotros, dijo Todoroki con frialdad, con los ojos entrecerrados y un destello de frustración en su expresión. Intenta doblegarnos antes de ir a por todas. Maldito bastardo, le voy a dar una lección, nadie juega conmigo, dijo Bakugou. Entonces, ¿cómo va a vencer Midoriya a esa cosa? Preguntó Toru, abrazando fuertemente a Mina, cuyo cuerpo invisible temblaba. Todoroki. La voz de Izuku resonó con fuerza. Los demás se giraron y lo vieron erguido, a pesar del brillo feroz que irradiaba su mirada decidida. Necesito que crees una enorme cúpula de hielo que nos rodea a mí y al Nomu. Ahora. Gritó Izuku, sin apartar la vista de la imponente monstruosidad que tenía ante sí. Sus dedos giraban el dial del Omnitrix con una urgencia innata. Todoroki dudó solo un segundo antes de asentir y pisar a fondo. Enormes muros de hielo surgieron del suelo, formando una cúpula cristalina a su alrededor, sellando a Izuku y al Nomu dentro. Un destello verde se encendió dentro de la cúpula, y fuego explosivo emergió, alto y ardiendo con llamas esmeralda. Su mirada fundida se fijó en el Nomu mientras el suelo bajo él silbaba y se agrietaba. Fuera de la cúpula, Shigaraki temblaba, aún convulsionado por la electricidad residual de Amphibian. Su voz se alzó en un chillido distorsionado, agudo y áspero. Nomu. Mata a ese mini jefe. Hazlo pedazos. Se tambaleó, agarrándose los brazos temblorosos como si intentara controlarlos. Sus ojos brillaban de confusión y odio. ¿Quién es este niño? Está haciendo trampa. Esa transformación es como la del amo. Está copiando el poder del amo. ¿Cómo? Esto no es justo. La figura de Kurohiri parpadeaba erráticamente a su lado. Una niebla negra chispeaba y se desvanecía mientras sus ojos amarillos se fijaban en fuego. Este nivel de poder. Un humano no puede poseer esta habilidad. Dentro de la cúpula, fuego avanzó, abrasando el suelo con cada movimiento. El aire titilaba a su alrededor, deformándose por el calor ascendente. No se apresuró. No le hacía falta. Las llamas que se extendían sobre sus hombros ya le contaban al Nomu todo lo que necesitaba saber. Dijiste que esta cosa era de bioingeniería, ¿verdad? La voz de explosión de calor era baja, hirviendo de furia apenas contenida. La figura temblorosa de Kurohiri se tensó. Tomura, Shigaraki se burló, todavía sin aliento. ¿Sí, y qué? Los labios de explosión de calor se curvaron en una sonrisa burlona, y sus llamas brillaron con más fuerza. Significa que no es humano. Shigaraki se dio cuenta demasiado tarde.
Abrió los ojos de par en par, pero Fuego ya estaba en el aire, dejando una estela de llamas tras él como un meteoro en su trayectoria de impacto. Su puño brillaba con un fuego al rojo vivo, ardiendo tan intensamente que el interior de la cúpula se iluminó como un segundo sol. Puño de fuego destello. La explosión atravesó el aire con un rugido atronador. Explosión de calor se desplomó como un dios de las llamas, estampando su puño ardiente contra el pecho del gnomu. El fuego estalló en la cúpula, y el impacto creó un cráter de tierra fundida bajo la criatura. El gnomu chilló, convulsionando mientras el fuego lo consumía. Su piel burbujeó y se ennegreció, y la carne sintética se desprendió al licuarse el suelo bajo sus pies. Intentó alzarse, pero el pozo fundido lo arrastró hacia abajo, dejándolo inmóvil como una tumba en llamas. Fuera de la cúpula, Todoroki observaba atónito. La técnica, la fuerza pura, era inconfundible. Está usando el puño de fuego destello, murmuró, con el nombre desconocido pero inquietantemente familiar en sus labios. Pero, ¿cómo? El grito de Shigaraki atravesó el caos. Kurohiri. Mátalo. Mata a ese maldito tramposo. Pero Kurohiri solo pudo gemir, su cuerpo demasiado desestabilizado por el ataque anterior de Amphibian. Yo, todavía no puedo moverme, Tomura. Las llamas de explosión de calor se intensificaron, rugiendo con más fuerza al finalizar su ataque. Flotando sobre el pozo fundido, todo su cuerpo irradiaba un calor abrasador como un horno incendiario. Levantó los brazos con las palmas abiertas, y el infierno que lo rodeaba comenzó a disiparse. Con un control experto, atrajo el calor circundante hacia su interior, y la lava se enfrió rápidamente, convirtiéndose en piedra endurecida y agrietada, atrapando al gnomu en su tumba abrasadora. La criatura se retorcía, sus gritos cada vez más débiles, con el cuerpo destrozado por el fuego implacable. Su cuerpo carbonizado se desplomó, aún convulsionando mientras la carne quemada crujía bajo la piedra fría. Explosión de calor descendió lentamente, aterrizando frente a la bestia. Sus llameantes ojos verdes se clavaron en los huecos del gnomu, carentes de emoción y de razón. No había alma allí. Ningún arrepentimiento. Solo una cáscara sin mente, hecha para la destrucción. Cerró los ojos, un destello de moderación atenuó las llamas, solo para que explotaran nuevamente, quemándose hacia afuera con furia renovada. Todoroki. Ahora. Gritó, con una voz retumbante como un trueno. Todoroki no dudó. En cuanto sonó la llamada, alzó ambas manos, invocando una ola de hielo glacial. La escarcha estalló a su alrededor, formando imponentes muros y agujas dentadas en un intento desesperado por contener el calor creciente. Pero incluso su hielo más resistente comenzó a agrietarse, humeando al derretirse bajo el fuego abrumador. Sobre ellos, explosión de calor se elevó de nuevo hacia el cielo, encendiendo su cuerpo con un fuego desenfrenado. Llamas verdes brotaron de sus extremidades mientras giraba en el aire, formando una espiral infernal. El vórtice de fuego se enroscó como una serpiente, silbando y rugiendo mientras el aire mismo titilaba y se deformaba. El suelo se partió y siseó bajo la presión. El calor se extendió en oleadas. En el campo de batalla, incluso los espectadores comenzaron a retroceder, sudando, protegiéndose los ojos de la luz abrasadora. Midoriya, susurró Toru, su forma invisible temblando. Es increíble, murmuró Yui. El asombro en su voz reemplazó su indiferencia habitual. Dekiru, Ochako respiró, con el corazón latiendo con fuerza, incapaz de apartar la mirada del infierno que se elevaba sobre él. Ese es el poder del tipo que rompió el récord de All Might, murmuró Juzo, aturdido. Todoroki miró hacia arriba, intentando comprender lo que veía. Tanto fuego, hasta mi padre se quemaría vivo haciendo eso. Abajo, los chillidos del gnomu alcanzaron un punto álgido antes de disolverse en aullidos confusos. Su cuerpo, ya desmoronándose, finalmente cedió, desplomándose en el pozo fundido que se extendía bajo él. La tierra siseó y escupió mientras la criatura era engullida, reducida a cenizas y vapor por el fuego implacable. Shigaraki se tambaleó hacia atrás, con los ojos abiertos por la incredulidad. La piel de sus brazos se ampollaba al arañarse el cuello. El aire a su alrededor era demasiado caliente para soportarlo. Trampa. Trampa. Gritó con la voz ronca por la desesperación. Estás haciendo trampa. Pero fuego explosivo no respondió. La única respuesta fue el rugido de las llamas, salvaje e indomable, que lo envolvió como un manto de ira. Por un instante, sintió que nada en el mundo podría detenerlo. Cuando el último grito del gnomu se quedó en silencio, el campo de batalla quedó en silencio. Flotando sobre la tierra quemada, explosión de calor extendió las manos de nuevo.
Las llamas que se arremolinaban a su alrededor se condensaron, pulsando con su aliento. Con una concentración experta, las forjó en un orbe brillante de fuego, denso, radiante y crepitante. Miró al cielo. Me llevó 2 semanas hacerlo bien, murmuró, con llamas danzando entre sus dedos. Ojalá sea suficiente. Con un solo y poderoso lanzamiento, lanzó el orbe a lo alto. Se elevó como un meteoro, dejando una estela de chispas esmeralda. Al alcanzar su cúspide, impactó la cúpula de cristal sobre Luzh con un estruendo atronador, derramándose luz a través de la fractura. Y luego explotó. Una llamarada floreció en el cielo, brillante, colorida e inconfundible. Las llamas se enroscaron y retorcieron formando letras resplandecientes que brillaban contra el cielo. Luzh bajo ataque. ¡Ayuda! Olmig, al recibir el puñetazo de un robot rojo gigante con elegantes detalles negros, vio una explosión a lo lejos. Sus ojos azules se abrieron de par en par al ver fuegos artificiales verdes iluminar el cielo con un mensaje. Luzh bajo ataque, ayuda. Joven Midoriya, murmuró Olmig al reconocer las familiares llamas verdes. El miedo lo invadió. Antes de que pudiera reaccionar, otro brazo robótico se abalanzó sobre él, pero con una velocidad cegadora, atravesó el blindaje rojo reforzado del robot, diseñado para alternar entre el modo de transporte cerrado y la forma de ataque abierta, desplegando piernas y pistolas láser. Olmig se lanzó entre los drones, destrozándolos uno tras otro. Sus brillantes ópticas rojas se atenuaron al desmoronarse. El campus seguía repleto de estos amenazantes droides, cada uno a unos 15 metros de distancia, cuyas formas compactas se transformaban en un ataque humanoide. Sus piernas mecánicas resonaban a cada paso, y los cañones láser acoplados zumbaban amenazadoramente. Presentmic, casi aplastado por un dron flotante, emitió un potente grito sónico que lo desequilibró, pero Olmig lo aniquiló de un solo puñetazo. Agarrándose los costados, Olmig sintió que se le agotaba el tiempo. Maldita sea, se me acaba el tiempo, apenas logré vencerlo cuando estaba en mi mejor momento, su voz temblaba de preocupación. ¿Y si él está aquí? Apretó los dientes con ira y miedo. Los robots continuaron su avance. Sus diseños rojos y negros se reflejaban en la luz parpadeante. ¿Está usando estas máquinas para retenernos mientras ataca al joven Midoriya? Olmig apretó los puños mientras observaba a los drones que se acercaban. No, murmuró Olmig para sí mismo, negando con la cabeza. No recurriría a distracciones. Ese monstruo preferiría matarnos a todos solo para llegar a Midoriya. Desde nuestro último encuentro, no le teme a nadie. Humo comenzó a elevarse del cuerpo de Olmig, mientras se preparaba para enfrentarse al ejército mecánico, con una determinación cada vez más firme a pesar de su debilitamiento. Me iré, joven Midoriya, solo espera. Explosión de calor flotaba sobre el campo de batalla abrasado, su cuerpo llameante titilaba al agotamiento. Bajo él, llamas esmeralda consumían la forma retorcida del Nomu. La monstruosa criatura emitió un último rugido gutural mientras su carne y huesos carbonizados se desintegraban en cenizas. Una ráfaga de viento dispersó los restos, dejando solo brasas humeantes donde una vez estuvo la bestia. El silencio cayó sobre la zona, interrumpido únicamente por el débil crepitar del fuego moribundo. Lo hizo, susurró a alguien. Ganó, susurró Uraraka con voz temblorosa. Se giró hacia Ashido. Ambos tenían los ojos muy abiertos y las lágrimas amenazaban con derramarse. El miedo que los había agobiado todo el día se disipó como una pesada cortina. Ochako contempló la figura que flotaba sobre ellos. Explosión de calor, radiante y abrasadora en el aire como un segundo sol. Se quedó sin aliento. Su corazón latía con fuerza. Deku, murmuró, con la mano presionada contra su pecho. Tengo que reprimir estos sentimientos. Está tan concentrado en ser un héroe. Tenía tanto miedo por él, no puedo, Toru, incapaz de apartar la mirada, murmuró. No puedo creer que lo haya superado, unas manos invisibles se cerraron sobre su pecho. Se mordió el labio, sonrojándose bajo sus mejillas invisibles. Es tan fuerte, tan amable, Ashido dejó escapar un suspiro tembloroso, con lágrimas corriendo mientras sonreía. Sí, de verdad que sí. Sus piernas cedieron levemente y todas las emociones del día la asaltaron al mismo tiempo. Terror, alivio, asombro. No creo que mi corazón pueda soportarlo más, susurró, llevándose una mano al pecho. Cerca de allí, Tsuyu y Kodai permanecían en silencio. Tsuyu se aferró al borde de la sudadera destrozada de Izuku, con dedos temblorosos. Incluso la tranquila y serena Kodai permanecía rígida, con los hombros tensos. No llores, Ochako, dijo Tsuyu suavemente, colocando una mano sobre el hombro de su amiga.
Uraraka intentó sonreír, con la voz entrecortada. Solo, me alegro de que esté bien, susurró. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, y las secó rápidamente. Necesito ver cómo está, asegurarme de que esté bien. Su mirada se elevó nuevamente al cielo y su corazón latía más rápido que nunca. A la distancia, Kendo observaba en silencio, con el pecho cargado de emociones encontradas. Alivio, y arrepentimiento. Me alegra tanto que estés bien, pero ojalá hubiera podido ayudar más, pensó con el ceño fruncido. Quiero estar a tu lado. Luchar como tú. Pero ¿cómo puedo decirlo si ni siquiera pude seguirte el ritmo? Una mano le tocó suavemente el hombro. ¿Estás bien?, preguntó Setsuna. Su tono era suave a pesar de los moretones y el cansancio en su rostro. Kendo asintió, forzando una pequeña sonrisa. Sí, es que, ha sido mucho. Setsuna soltó una risita débil. Tu novio es algo especial. Kendo se sonrojó, pero rió quedamente. Sí, de verdad que lo es. Desde el otro lado de la plaza, Iida avanzaba cojeando, apoyado por Shishida y Kamakiri. Tenía las gafas rotas y pasos lentos, pero su mirada seguía siendo aguda. Los profesionales probablemente vieron la señal de Midoriya. Debería llegar ayuda, dijo con voz tensa pero firme. Iida, dijo Uraraka suavemente, acercándose a él. Estoy bien, le aseguró Iida, aunque tenía el rostro pálido por el esfuerzo de ponerse de pie. Ojalá hubiera podido pasar junto a esas mujeres, es culpa mía, dijo, con la culpa impregnando su voz. Uraraka negó con la cabeza con firmeza. No, Iida. La culpa es de los villanos, no de ti. Hicimos lo que pudimos. Iida asintió, aunque aún sentía la culpa. Los profesionales deberían estar en camino, pero... Su mirada se volvió hacia explosión de calor, el héroe alienígena aún flotando en el aire. Las llamas, una vez brillantes, que lo habían envuelto se apagaban. El calor se desvanecía a medida que el agotamiento comenzaba a pasar factura. La visión de explosión de calor se nubló, y el mareo lo invadió mientras las llamas que lo rodeaban comenzaban a debilitarse. Todos observaron con horror cómo un enorme destello verde revelaba a Izuku Midoriya una vez más, en el aire e indefenso. Su cuerpo, ahora humano de nuevo, se desplomó hacia el suelo a una velocidad aterradora. La plaza se congeló en estado de shock. El cuerpo de Izuku se retorció al caer, y el mundo a su alrededor dio vueltas. Shigaraki y Kurohiri, aún recuperándose del ataque eléctrico anterior, se estremecieron mientras recuperaban lentamente el control de sus cuerpos. Kurohiri, exclamó Shigaraki con voz áspera y llena de ira. Sin dudarlo, una niebla negra brilló, anclada en el aire justo debajo de Izuku. Un vínculo preciso entre la posición de caída de Izuku y un punto justo al lado de Shigaraki. ¡Mierda!, gritó Zero, lanzando cinta adhesiva desde los codos, pero Izuku estaba demasiado alto. La distancia era demasiado grande para que pudiera alcanzarlo a tiempo. Tsuyu saltó por los aires con sus poderosas piernas, con el corazón acelerado. Su larga lengua arremetió contra él, intentando desesperadamente atraparlo, pero incluso con su agilidad, Izuku estaba demasiado lejos de su alcance. Sus dedos se estiraron hacia él en vano mientras observaba impotente. No, así no. Shigaraki se quedó al borde de la salida del portal, con el brazo extendido. Sus dedos, descompuestos, se crispaban con anticipación, con el rostro desencajado en una alegría frenética. Lo arruinaste todo. Tramposo. Te voy a matar. Gritó. Mientras Izuku caía a través de la niebla deformada, un pulso agudo atravesó su cerebro. Sus ojos se abrieron de golpe y se fijaron instantáneamente en la mano de Shigaraki que se extendía a través de la salida del portal debajo de él. El tiempo se ralentizó. Y los instintos tomaron el control. Izuku giró su cuerpo en el aire, contorsionándose lo suficiente como para esquivar la palma por centímetros mientras caía por el portal. Entonces, agarra. Su mano se disparó, agarrando la muñeca de Shigaraki justo más allá de los dedos mortales. La sorpresa abrió los ojos del villano. El impulso impulsó a Izuku el resto de su recorrido por la disformidad. Con un movimiento fluido, aprovechó la fuerza de su caída, arrastrando el brazo de Shigaraki por encima del hombro mientras giraba hacia atrás, y le golpeó la cabeza contra el suelo. El polvo se elevó con el impacto. El hormigón se hundió bajo la fuerza. Izuku sujetó los brazos de Shigaraki, con los músculos temblando, manteniendo al villano en su lugar sin que sus palmas tocaran nada. La niebla de Kurohiri retrocedió violentamente. Su voz resonó, aguda y furiosa. Niño insolente. La niebla se arremolinó con más fuerza, intentando reagruparse, pero ya era demasiado tarde.
Un rugido estalló en la plaza. Bakugou salió disparado por los aires, dejando tras de sí una estela de humo y fuego. «Eres mío, bastardo brumoso», bramó. Kurohiri apenas se giró cuando Bakugou se estrelló contra él, lanzando abrasadoras explosiones en el centro de su niebla. El impacto destrozó la forma de la niebla, obligando a Kurohiri a parpadear por un instante mientras silbaba de frustración. Forcejeó, pero Bakugou no lo soltó. «Quieto», gruñó el rubio. «Ganamos», dijo Bakugou con voz áspera, entre dientes, recuperando el aliento. Le temblaban los brazos por el esfuerzo, pero mantuvo a Kurohiri firmemente agarrado. A su alrededor, el campo de batalla estaba en silencio. Los villanos yacían dispersos, muchos quemados por la electricidad de Amphibian. El Nomu había desaparecido. Solo quedaban cenizas humeantes. La situación había cambiado. Setsuna parpadeó con incredulidad. «Ganamos», susurró. Todoroki se arrodilló, jadeando. Se incorporó, observando a los demás con la mirada. «Sí», dijo, esbozando una leve sonrisa. «Ganó». Kendo se secó las lágrimas y exhaló con dificultad. «Sí, sí», entonces se rompió la tensión, el miedo, el silencio. Estallaron vítores, crudos y aliviados. Las chicas lloraron y se abrazaron, los chicos alzaron los puños en señal de victoria. Algunos se desplomaron de risa, otros simplemente se quedaron allí, atónitos. Todoroki caminó hacia Midoriya, quien seguía arrodillado sobre un Shigaraki inmovilizado. «Midoriya», lo llamó con suavidad. «Relativamente», respondió Todoroki, cruzándose de brazos. «¿Qué te pasó? ¿El villano te atrapó? ¿Conseguiste escapar?» Izuku respiró hondo, aún sin aliento. «No exactamente, me dejó ir», respondió, frunciendo el ceño. «Creo que es un buen tipo». Todoroki levantó una ceja y el escepticismo cruzó su rostro. «¿Simplemente te dejó ir?» Izuku asintió levemente, casi para sí mismo. «Sí, ni siquiera peleamos». Pero antes de que alguno pudiera decir más, la voz frustrada, casi infantil, de Shigaraki sonó fuerte y estridente. «¡No!», gritó, temblando de rabia al zafarse del agarre de Izuku. «No, no, no, no. Esto no es justo. ¿Cómo es que unos niños estúpidos lo arruinaron todo? Ni siquiera son héroes de verdad, solo unos PNJ que se interponen en mi camino». Sus manos se crisparon, arañándose el cuello mientras casi gritaba. «Te crees un gran héroe. Quemaste mi Nomu, arruinaste todos nuestros planes. Se suponía que este era mi momento. El fin de tu supuesto símbolo de la paz, Y. Hiciste trampa». Izuku sintió la furia temblorosa de Shigaraki, pero mantuvo su agarre, escuchando cómo la rabieta del villano se intensificaba. La voz de Shigaraki se quebró, su rostro se contorsionó de rabia. «¿Quién demonios te crees que eres, arruinándolo todo? Esta era nuestra victoria. Eres un don nadie, un extra en la verdadera historia. ¿Cómo perdimos contra ti?» Izuku respiró hondo para tranquilizarse y su mente recordó lo que Tetrax le había dicho, que cuando Olmig no estuviera allí, sería responsabilidad de Izuku ocupar su lugar. Su agarre sobre Shigaraki se hizo más fuerte y alzó la voz, firme. «Soy Izuku Midoriya. Y seré el próximo símbolo de la paz, el próximo héroe número 1. Las palabras resonaron en el Usg, resonando en el silencio que siguió. Esta vez, no lo decía solo para sí mismo. Quería que todos lo oyeran, que comprendieran su determinación. Algunos de los otros estudiantes llegaron justo a tiempo para escuchar su declaración, atónitos. Muchos afirmaron ser los héroes número 1, pero solo unos pocos se atrevieron a declarar que continuarían el legado del símbolo de la paz. Kendo, con lágrimas en los ojos pero sonriendo, corrió hacia adelante, seguido de cerca por Uraraka, Awase, Tokoyami, Shoji, Rin y Shoga. Todos se reunieron, con expresiones de asombro y orgullo mientras miraban a Izuku. Inmovilizado en el suelo, Shigaraki soltó una risita seca y áspera, levantando la vista con una sonrisa torcida. «Oh, ahora lo entiendo, ya lo entiendo. No eres un PNJ cualquiera al que podamos ignorar, ¿eh? No, 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 debería haberlo visto venir». «¿De qué hablas, villano?», preguntó Todoroki, observando la mirada enloquecida de Shigaraki. La sonrisa de Shigaraki se ensanchó, con un destello de diversión en su mirada mientras observaba a Izuku. «Debería haberlo visto. Eres como yo. Jejeje, no eres un PNJ, no, más bien un mini jefe. No, 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 eres el jugador 2. Izuku frunció el ceño, todavía sujetando los brazos de Shigaraki, confundido por sus divagaciones crípticas. «Eres su sucesor». La voz de Shigaraki se volvió casi eufórica, sin perder la sonrisa. «Y lo sé.
No eres el único. Yo también soy su sucesor. La confusión de Izuku se acentuó. ¿Suyo? Repitió con incertidumbre en su tono. Los ojos de Shigaraki brillaron, y una sonrisa maliciosa se extendió por su rostro. ¿Quién crees que le hizo un agujero en el estómago a tu amo? Se burló en voz baja. ¿Tu amado amo se molestó siquiera en contarte lo que le hizo al mío? Los ojos de Izuku se abrieron de par en par, horrorizado. ¿Cómo sabes de? Se quedó paralizado, con la mente dando vueltas al recordar la confesión de Olmig sobre el villano que le había causado esa herida tan debilitante. A Shigaraki se le escapó una risa burlona y áspera. «Oh, ¿no te dijo nada? ¿Qué sabes realmente de tu amo?» Se burló Shigaraki, con una risita seca. «No lo que cualquiera podría encontrar en las noticias, ¿qué sabes tú? Ha estado guardando secretos, ¿verdad?» El agarre de Izuku se apretó, sus brazos temblaban ligeramente mientras obligaba a Shigaraki a tirarse al suelo con renovada determinación. La sonrisa de Shigaraki se ensanchó, casi desquiciada, alimentándose de la visible sorpresa de Izuku. «Sí, conozco esa sensación», se burló, con el tono de un niño frustrado. «Mi maestro tampoco me dice nada. Es tan molesto, como cuando te quedas atascado en un nivel con fallos y no puedes hacer nada al respecto». Hizo una pausa, ladeando la cabeza con una sonrisa oscura y alegre. «Con razón Olmig no estaba aquí, ¿eh? ¿Sabía que veníamos? ¿Te enviaron a ti como prueba? Uno pensaría que serían más cautelosos, con nosotros entrando en tu escuela y todo eso». Los estudiantes que se acercaban atribuyeron las divagaciones de Shigaraki a los delirios de un villano derrotado, aunque la expresión nerviosa de Izuku no pasó desapercibida. Shigaraki rió suavemente, mirando a Izuku con un brillo malicioso. «Izuku Midoriya, jugador 2. Ah, recordaré ese nombre. Lo recordaré. Olmig no es mi jefe final, no, eres tú». Todoroki se acercó y colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Izuku. «Midoriya», dijo con calma, aunque su tono tenía un matiz de urgencia, «no lo escuches. Solo intenta meterse en tu cabeza. Tus heridas son obvias. Deja que alguien más se encargue de él». Izuku tragó saliva con dificultad y asintió. «Sí, tienes razón», pero antes de que pudiera moverse, una voz familiar cortó la tensión. «Izuku Midoriya». Resonó la voz de Kaine mientras avanzaba con una sonrisa maliciosa y levantaba el brazo como un artista que saborea el gran final. La tensión era palpable mientras todos los estudiantes se preparaban para proteger a Midoriya, con el corazón latiendo con determinación. Uraraka, firmemente posicionada al frente, levantó los brazos desafiante. «Aléjate de Dekiru», gritó con voz firme e inquebrantable. «No permitiremos que lastimes a nuestros compañeros. Sombra oscura», ordenó Tokoyami, con una postura feroz mientras su compañero sombrío avanzaba con fuerza, rebosante de poder. «Muy bien, jefe». Tronó Sombra oscura en respuesta, lista para atacar. Junto a Midoriya, Shoji dio un paso al frente, extendiendo sus múltiples brazos en señal de protección. «Nos protegiste, Midoriya. Ahora nos toca a nosotros protegerte», afirmó con firmeza, con la mirada firme a pesar del miedo que los envolvía. Débil y ensangrentado, Midoriya apenas podía mantenerse en pie. Respiraba con dificultad, y sus párpados pesados reflejaban lo lejos que se había exigido. «Shoji», murmuró, luchando por concentrarse mientras el agotamiento lo agobiaba. Todoroki también se colocó en posición, con el hielo comenzando a extenderse bajo sus pies y el suelo crujiendo con escarcha mientras se preparaba para el combate. «Ya hemos derrotado a ese Nomu. Te derrotaremos a ti ahora», declaró con frialdad, con una voz tan gélida como el aire que lo rodeaba. Pero su oponente, una imponente figura envuelta en un aura cibernética amenazante, parecía imperturbable. El brillante ojo cibernético rojo de Kaine los observó a todos, escudriñando y analizando, mientras su brazo mecánico chasqueaba y se movía amenazadoramente al dar un paso al frente. Toda su presencia irradiaba una intención tranquila y letal que hacía vacilar incluso a los estudiantes más valientes. «Llevo mucho tiempo planeando esto», gruñó Kaine, con su voz metálica impregnada de amargura y rabia. «Desde que descubrí que ese cabrón tenía un hijo». Midoriya entrecerró los ojos. La confusión se mezclaba con el cansancio. ¿De quién habla?», susurró, con una voz apenas audible. Todoroki frunció el ceño, recomponiendo las palabras de Kaine. «Entonces, ¿no estás con estos villanos?», preguntó, señalando con la cabeza a Shigaraki y su grupo a lo lejos. Kaine se burló, su protector bucal metálico se retorció en una sonrisa burlona. «¿Ese patético hombre niño?
Se burló, mirando brevemente a Shigaraki. No, no estamos con él. Pero su pequeño truco de Usk creó la oportunidad perfecta. Mi plan original era cazarte durante tu campamento de verano, pero esto, rió entre dientes con sarcasmo, volviendo la mirada a Shigaraki. El ataque de este idiota lo simplificó todo. Acercándose, con sus extremidades mecánicas zumbando suavemente, el ojo cibernético rojo de Kaine se fijó en Midoriya. Cuando me enteré del ataque a la Usk, no pude resistirme. All Might y esos héroes no llegarían a tiempo. Pero teníamos que asegurarnos de que esos malditos héroes no vinieran a rescatarte, continuó, con la ira impregnada en sus palabras. Decidió enviar sus drones al campus, manteniéndolos ocupados mientras asegurábamos el Omnitrix y a ti. Me encantaría decir que todo esto fue mi plan, pero ese cobarde lo orquestó todo, y lo hizo. Su voz se alzó con furia apenas contenida. Midoriya frunció el ceño, confundido y asustado. Él. La mirada de Kaine se volvió más fría, más calculadora. Y ahora, aquí estás. Maltrecho, debilitado, apenas capaz de mantenerte en pie. Eres la criatura herida en esta cacería, de Kyu, a un paso de tu fin. Su brazo metálico se transformó con un chasquido seco, transformándose en una cuchilla afilada que latía con un siniestro resplandor rojo. Midoriya jadeó, agarrándose el costado. La profunda herida causada por la descomposición de Shigaraki latía con cada latido. Su piel estaba pálida, el Omnitrix oscilaba débilmente entre rojo y verde, apenas capaz de mantenerlo en pie. Y Kaine no estaba solo. De entre las sombras emergieron sus cómplices. Six y Crab. Six, con su imponente armadura púrpura, emanaba una amenaza silenciosa al moverse con precisión, mientras que Crab, una figura monstruosa con un cuerpo segmentado similar al de un insecto, avanzaba con sus piernas metálicas, chasqueando sus garras siniestramente. Verlos a ambos les dio escalofríos a los estudiantes. Lo derrotaremos juntos. Gritó Kendo, con los puños hinchados mientras se preparaba para el enfrentamiento. Los ojos de Tokoyami brillaron con determinación. Da un paso más y solo encontrarás oscuridad, advirtió, mientras sombra oscura crecía a su lado, lista para atacar. La sonrisa torcida de Kaine no hizo más que crecer. Oh, me alegra tanto que lo hayas preguntado, espetó, con la voz cargada de malicia. Hizo un gesto con el brazo, y Six y Crab arrastraron algo tras ellos. 5 de sus compañeros de clase, atados con gruesas ataduras metálicas. Momo, Kyouka, Pony, Kaminari e Ibara estaban encadenados y ensangrentados, con expresiones que mezclaban agotamiento y dolor. La visión de sus amigos capturados golpeó a los estudiantes como un puñetazo en el estómago. La mirada llorosa de Momo se encontró con la de Midoriya, con la culpa y la desesperación reflejadas en sus ojos. Lo siento, Midoriya, eran demasiado fuertes. Escena retrospectiva. Esto es un pulso EMP. Sonrió con suficiencia, con el dedo sobre el botón. A juzgar por sus cuerpos, todos dependen de algún tipo de tecnología. Con una presión decisiva, se desató el pulso EMP, enviando una onda expansiva por el aire. El polvo se levantó violentamente a su alrededor mientras la explosión se extendía. El ceño fruncido de Kaine se acentuó mientras avanzaba hacia ella, su confianza anterior menguando. Kyouka se dio cuenta rápidamente de que el plan de Yaoyorozu había fracasado. Corrió frente a sus amigos, conectando los auriculares a sus botas. Con un grito decidido, desató una poderosa explosión sónica. El villano continuó caminando hacia ella, imperturbable, a pesar de la intensidad de su ataque. Vamos. Aumenta la potencia. Se animó a sí misma, con la frustración y el pánico apoderándose de sus pensamientos mientras su respiración se aceleraba. Pero Kaine no daba señales de bajar el ritmo. Mierda. Shiozaki. Pony. Gritó, buscando ayuda desesperadamente. En respuesta, Shiozaki desató sus enredaderas y atacó a Kaine, pero este transformó sus brazos en motosierra sin esfuerzo, cortando la espesa vegetación como si nada. Agarrando lo que quedaba, la arrastró hasta ponerla de pie, sujetándola con firmeza. Avanzó hacia Kyouka y, con un rápido revés, la envió volando por el suelo, con la frente sangrando. Pony respondió lanzando sus cuernos, pero se estrellaron contra la pared de cristal, invalidando su ataque. Six apareció al instante, asestando un golpe demoledor en el estómago de Pony que la dejó sin aliento. Yaoyorozu vio con horror cómo sus amigos caían, con el miedo acumulándose en su estómago. Déjenlos en paz. Llévenme, mátenme, hagan lo que quieran. Déjenlos en paz. Gritó, con la desesperación arañándole el corazón. La mirada de Kaine era gélida.
Los utilizarán a todos, dijo con voz desgarradora. Midoriya tiene una debilidad. Su constante necesidad de sacrificarse por completos desconocidos. Sus amigos, sus compañeros de clase. Ustedes le servirán de palanca. Nada más, nada menos. ¿De todo esto por Midoriya? ¿Por qué? No ha hecho nada para, balbuceó, y su protesta se interrumpió cuando él la agarró por el cuello. La única razón por la que no te estoy matando ahora mismo es que quiero ver la agonía en su rostro mientras observa a sus amigos golpeados y ensangrentados, gruñó, y luego le dio un puñetazo en el estómago, sacándole el aire de los pulmones y haciéndola toser sangre. La furia de Kaine era implacable. Tomó a caminar y lo arrojó al suelo. El impacto le hizo sangrar. Luego, agarró a Kyouka por el cuello. Tú eres con quien comparte una conexión, dijo con desprecio, con la voz cargada de malicia. Ambos comparten los mismos ideales de heroísmo. Hacer sonreír a la gente. Kyouka gruñó desafiante, reuniendo fuerzas. Le escupió en la cara, y su desafío le provocó una risa sombría. Y tienes una voluntad férrea, comentó, limpiándose la saliva con desdén. Con una sonrisa cruel, sacó una navaja y le cortó la frente. La hoja se clavó en su piel, haciéndole sangrar, pero no lo suficiente como para causarle daño permanente. La sangre le corría por el rostro, desfigurando sus facciones. Está bien, chicos, de repente, todos fueron alertados por una enorme ola de calor que se extendió por el aire. Se giraron al unísono, con los ojos desorbitados al ver un tornado esmeralda llameante que surcaba el cielo en espiral. Ahí está, siseó Kaine, su expresión se oscureció al reconocer la amenaza inminente. Flash retrospectivo. Lo siento, la voz de Yaoyorozu tembló mientras las lágrimas llenaban sus ojos, el peso de la situación presionándola. Izuku, por favor, no arriesgues tu vida por nosotros. Suplicó Pony con un tono urgente y lleno de miedo. Se había acostumbrado a llamarlo por su nombre, un pequeño consuelo en medio del caos, pero ahora le parecía un gesto inútil. Pony, Yaoyorozu, Hirou, no, la voz de Izuku se quebró mientras miraba a cada uno de ellos, la desesperación se acumulaba en su mirada. Pero entonces, una mueca le torció el rostro, la ira ardiendo como un reguero de pólvora en su interior. No tienen nada que ver con esto. Déjenlos fuera. Gritó, endureciendo su determinación ante la abrumadora amenaza que los rodeaba. Mientras Six obligaba a los estudiantes a arrodillarse, la atmósfera se espesaba de tensión. Ahora sé un buen chico y ríndete, se burló Crab, con su voz cargada de placer sádico. La expresión de Izuku se oscureció cuando se giró hacia Shigaraki, quien permaneció inmovilizado en el suelo, con una sonrisa torcida extendiéndose por el rostro del villano, deleitándose con el caos que lo rodeaba. Midoriya, no caigas en la trampa. Están fanfarroneando. Gritó Monoma con voz temblorosa y apremiante. Kaine arqueó una ceja, intrigado por la protesta de Monoma. 6-6, ordenó. Sin dudarlo un instante, Six sacó su arma. El clic metálico resonó siniestramente. Los estudiantes observaron horrorizados cómo disparaba una serie de balas, cada una dando en el blanco con brutal precisión. Con cada gatillo, las cabezas de 12 villanos estallaban en una lluvia de sangre carmesí, esparciendo fragmentos de carne y hueso por los aires. El sonido era repugnante. Un estallido húmedo que resonó en el inquietante silencio que siguió. Los estudiantes se quedaron paralizados por la conmoción, con el rostro pálido mientras asimilaban la espantosa realidad de lo que acababan de presenciar. Un silencio denso, cargado de pavor, se cernió sobre el aire mientras los ojos de Izuku se abrían de par en par, horrorizados. La voz de Crab rompió el silencio, aguda y amenazante, mientras apuntaba con el arma a las cabezas de los 5 estudiantes. Su brazo metálico presionaba la sien de Yaoyorozu, con una fuerza férrea e implacable. Ahora, ¿por qué no te portas bien como un pequeño héroe para que podamos cobrar la recompensa? Se burló, con el aliento cargado de malicia. Sin pensarlo 2 veces, Izuku se levantó de Shigaraki. La sangre manaba de la herida en su costado, dejando un rastro espantoso tras él. Apretando los dientes por el dolor, dio un paso adelante, avanzando hacia los villanos. Piensa, Izuku, piensa. Se animó a sí mismo, luchando contra el miedo que le atenazaba el pecho. No podía dejar que ganaran. Al acercarse, su mente volvió a las rabietas infantiles de Shigaraki y tragó saliva con dificultad. ¿Sabes qué? Todo este ataque, el símbolo de la paz en la USG, fue una auténtica estupidez. La atención de Shigaraki se agudizó y sus rasguños se detuvieron momentáneamente mientras se concentraba intensamente en Izuku. Quiero decir, si All Might hubiera estado aquí como se suponía, estarías en problemas ahora mismo.
Tienes suerte de que no sea así. Los estudiantes intercambiaron miradas desconcertadas, impactados por la audacia de Izuku, pero Kurohiri reconoció la estrategia que se estaba desarrollando ante él. Midoriya, comenzó Todoroki, pero Zero levantó una mano y lo silenció. Espera, Todoroki. Déjalo cocinar. O sea, ¿qué clase de idiota pensó que era buena idea traer a esa cosa negra que llaman Nomu para luchar contra All Might y era Seread? Con solo una mirada, todas esas peculiaridades que se supone que contrarrestan a All Might se vuelven inútiles. ¡Bum! All Might lo noquea de un puñetazo, y serían solo otro grupo de idiotas que creyeron poder enfrentarse al héroe número 1 y fueron completamente humillados. La irritación de Shigaraki aumentó y comenzó a rascarse más frenéticamente, con el rostro retorciéndose de rabia y vergüenza. O sea, ¿qué esperaba cuando el líder es un hombrecito que arma rabietas a cada instante? En fin, continuó Izuku, con creciente confianza a pesar del peligro inminente. Todoroki solo podía esperar que Shigaraki perdiera el control, viendo cómo los arañazos del villano se intensificaban. Oye, Shigaraki, necesito saber qué se siente. ¿Ser derribado por adolescentes? De primer año, nada menos, que ni siquiera han terminado su primera semana de entrenamiento. ¿Te imaginas los titulares? Un hombre niño recibe una paliza brutal de adolescentes. Ese fue el punto de quiebre. Shigaraki soltó un grito primitivo, una mezcla de rabia y humillación que lo desbordaba mientras cargaba contra Izuku, con el brazo extendido como un arma. Te voy a matar. Los villanos cyborgs prepararon sus armas y apuntaron a Shigaraki, quien, con sorprendente agilidad, se abrió paso entre el caos mientras perseguía a Midoriya. Se desató un tiroteo, con balas que rebotaban en el suelo y las paredes, pero en medio del tumulto, un disparo dio en el blanco, impactando a Shigaraki de lleno en la pierna. Un grito agudo escapó de sus labios y se tambaleó, con el rostro contorsionado de rabia. La sangre se acumuló alrededor de la herida, pero la furia del hombre niño solo se intensificó al mirar fijamente a Midoriya. ¡Midoriya! Gritó Monoma, una advertencia que resonó en el aire. Ignorando el caos que lo rodeaba, Midoriya se lanzó hacia el dial de control que unía a los 5 estudiantes. La adrenalina corrió por sus venas cuando extendió la mano y lo agarró, tirando de él con todas sus fuerzas. Kaine, impulsada por la furia, rápidamente apuntó su pistola a Yaoyorozu, quien todavía estaba aturdido y vulnerable, luchando por procesar el caos que se desarrollaba. El tiempo pareció detenerse mientras Midoriya se colocaba instintivamente frente a ella. Justo cuando el arma se disparó, sintió la bala atravesarle el hombro. El dolor punzante le recorrió el cuerpo. Apretó los dientes, obligándose a mantenerse de pie, como un escudo para sus amigos. «Midoriya», exclamó Yaoyorozu, con la voz llena de terror al comprender el sacrificio que había hecho. «Quédate detrás de mí», ordenó con un tono firme a pesar de la sangre que corría por su brazo. «Todoroki», gritó con urgencia, con la mirada fija en el caos que se avecinaba. Sin dudarlo, Todoroki entró en acción. Al invocar su don de hielo, una niebla gélida escapaba de sus labios con cada respiración, enroscándose a su alrededor como humo. El suelo estalló al tiempo que un enorme glaciar se alzaba, formando un imponente muro dentado entre ellos y los villanos. El hielo brilló fríamente, reflejando el frío de su aliento y la intensidad del momento. Shigaraki, furioso y frustrado por haber sido cortado, desvió su ira hacia Bakugou, quien tenía a Kurohiri inmovilizado. El villano enloquecido extendió la mano, con los dedos extendidos, amenazando a Bakugou. La amenaza mortal se reflejaba claramente en su mirada. «Maldita sea», gruñó Bakugou, liberando una poderosa explosión que lo impulsó hacia atrás, lejos del toque de Shigaraki. Shigaraki solo pudo mirar con odio a Izuku. «Kurohiri, abre un portal». «Ya terminamos», ordenó, con irritación latente en su voz. Kurohiri asintió rígidamente. Shigaraki le lanzó una última mirada fulminante a Izuku mientras el portal cobraba vida. Bakugou, furioso, se lanzó hacia adelante justo cuando Kurohiri y Shigaraki estaban envueltos en la niebla púrpura. Pero desaparecieron en un instante, dejando a Bakugou agarrando el aire. «No», murmuró, sus puños temblando de rabia. Izuku dejó escapar un suspiro tembloroso cuando la pared de hielo de Todoroki se asentó, ganándoles unos segundos. Apretó el Omnitrix con dedos temblorosos, su cuerpo impulsado por pura fuerza de voluntad mientras giraba el dial, fijándose en la forma alienígena correcta. Reuniendo todas sus fuerzas, presionó el botón, y un destello de luz verde lo envolvió. «Lluvia de ideas», gritó, y la palabra casi se quebró al salir de sus labios.
El villano cyborg atravesó la barrera de hielo, lanzando fragmentos por los aires. Todoroki creó rápidamente otro escudo de hielo, mientras Juzo ablandaba el suelo bajo el villano para desestabilizarlo. Laoyorozu. Necesito componentes específicos para un PEM, exigió Brainstorm, con sus ojos insectoides brillando con energía eléctrica. Hablamos de un condensador de alto voltaje, mínimo 10.000 microfaradios, una bobina magnética superconductora, una carcasa con aislamiento de Faraday y un regulador de potencia con control de oscilación. Momo asintió, respirando hondo para tranquilizarse. Su cuerpo se tensaba al visualizar cada pieza. Pieza a pieza, creó el gran condensador, la bobina magnética y la carcasa aislante, todo minuciosamente detallado según las especificaciones de Brainstorm. Respiraba con dificultad mientras terminaba el último componente, el regulador de potencia, y entregaba las piezas. La carcasa cerebral de Brainstorm crepitó con energía, y comenzó a ensamblar el dispositivo con una precisión vertiginosa. Su mente trabajaba a una velocidad increíble, calculando frecuencias electromagnéticas y tiempos de descarga. El condensador proporcionará la ráfaga, mientras que la bobina magnética amplificará el campo de pulsos, murmuró para sí. El regulador de potencia evitará la sobrecarga. Perfecto. Al añadir la última carga de One for All, el pulso electromagnético comenzó a emitir un zumbido bajo, cargado y listo. Justo entonces, el Omnitrix emitió un pitido, indicando una reversión. La luz verde se desvaneció cuando Izuku se transformó de nuevo, cayendo al instante sobre una rodilla, con todo su cuerpo temblando de agotamiento. Respiraba entrecortadamente, cada inhalación como un fuego en su pecho. Sus brazos temblaban mientras intentaba levantarse, solo para caer sobre sus manos y rodillas, y el peso de su agotamiento casi lo aplastó. La visión de Izuku se nubló. El Omnitrix en su muñeca latía con un rojo tenue. Estoy completamente sin energía, apenas puedo sostenerme. Sentía las piernas entumecidas y el sudor le corría por la cara. Su cuerpo protestaba con cada movimiento. Finalmente, logró incorporarse tambaleándose, apoyándose en el PEM. Todo su cuerpo gritaba de dolor, pero su mirada estaba fija, su voluntad inquebrantable. Apretó los puños, la determinación ardía con más fuerza que nunca. ¿Crees que ese dispositivo me detendrá?, preguntó Kraat con desdén. Tu amigo ya lo intentó, pero no funcionó. La chica a su lado negó con la cabeza. Tiene razón, Grenie. Lo intentamos. Fallamos, dijo Hirou. Izuku apretó la mandíbula, ignorando sus palabras, mientras se obligaba a presionar el botón de activación del PEM. Una poderosa onda expansiva se extendió, tomando a Kraat desprevenido mientras sus extremidades mecánicas se paralizaban. Sus sistemas se sobrecargaron bajo el pulso electromagnético y, con un golpe sordo, cayó al suelo, inmovilizado. Izuku logró esbozar una débil sonrisa, aunque todo su cuerpo sentía que iba a colapsar en cualquier momento. Con la inteligencia de Brainstorm, sintonicé el pulso electromagnético solo para tus circuitos, dijo con una voz apenas por encima de un susurro. No te moverás, durante 2 días. Mínimo. Laoyorozu observó, con una mezcla de orgullo y preocupación en sus ojos mientras lo veía apenas de pie. Él tuvo éxito donde yo no pude, pensó, asombrada por su fuerza y prometiendo en silencio igualarla algún día. Todo el cuerpo de Kaine se convulsionó, chispas brotaban de cada articulación mientras se ponía de pie, con sus sistemas resonando en desafío. Sus circuitos dañados cobraron vida y, con un siseo, su brazo se transformó en un cañón enorme y amenazante. El metal pulsó, brillando con un rojo intenso, y el aire a su alrededor se deformó con el calor que irradiaba el cañón. Izuku sintió un dolor punzante en el cráneo. Muévete. Resonó la voz de Izuku. El cañón se disparó, liberando un rayo abrasador de energía que arrancó, hendiendo el aire con un crujido atronador. El rayo colisionó con el escudo de hielo de Todoroki, rompiéndolo en fragmentos que explotaron, brillando como cristal bajo la luz cegadora. La onda expansiva recorrió el campo de batalla, haciendo retroceder a todos. Izuku se tambaleó, luchando por mantenerse en pie mientras un dolor punzante se encendía en su cabeza, y la fuerza reverberaba por todo su cuerpo. El suelo tembló bajo sus pies cuando el brazo de Kaine se transformó una vez más, transformándose en una enorme maza con púas. Vetas de poder crepitaban a lo largo de su cuerpo al levantarla, cargada de energía letal. Con un rugido, Kaine se abalanzó sobre Izuku, con la maza lista para aplastarlo. Los instintos de Izuku se encendieron, la adrenalina le inundó las venas.
Activó la capucha completa, lanzando relámpagos a su alrededor, y saltó hacia atrás justo cuando la maza se desplomó. El suelo explotó bajo el impacto, y la tierra se hizo añicos al tiempo que el arma de Kaine dejaba un cráter a su paso. La onda expansiva hizo que los escombros se movieran en espiral, y el aire se llenó de polvo. Izuku se estrelló contra el suelo con fuerza, su cuerpo se sacudió por el impacto, pero no tuvo tiempo de recuperarse. Kaine se acercó como una tormenta, con una velocidad brutal y despiadada. La mano de Izuku se lanzó hacia el Omnitrix, desesperado por transformarse, pero Kaine fue más rápido. En un instante, asestó una potente patada al costado de Izuku, impactando en el punto debilitado donde la descomposición de Shigaraki había dejado su marca. El dolor recorrió a Izuku. La fuerza de la patada lo levantó del suelo y lo desplomó. Se agarró el costado, con la vista nublada mientras luchaba por incorporarse. Midoriya. La voz de Todoroki atravesó la neblina de dolor, pero Izuku apenas pudo procesarla. Kaine ya estaba sobre él, implacable, con una furia fría ardiendo en sus ojos. Sin dudarlo, aplastó su pie, inmovilizando la mano de Izuku contra el suelo. El corazón de Izuku latía con fuerza, el terror lo paralizó en el lugar mientras observaba cómo el talón de Kaine se levantaba, listo para aplastar su mano. ¡No! Gritó Todoroki, mientras el hielo corría hacia ellos, pero no pudo llegar a tiempo. Con fuerza despiadada, Kaine clavó la bota y el crujido repugnante de huesos rotos llenó el aire. El dolor recorrió a Izuku, un rayo cegador y agonizante que lo hizo gritar, un sonido crudo y desesperado. ¡Ah! Su mano se retorció bajo el peso de Kaine, los dedos aplastados en ángulos antinaturales y los huesos sobresaliendo a través de la piel desgarrada. Tenya se lanzó hacia adelante como un rayo, con sus motores rugiendo al lanzar una patada impulsada por ellos con la fuerza suficiente para destrozar el acero. Kaine esquivó con una agilidad sobrecogedora, sus movimientos apenas un destello en el aire. Pero los reflejos de Tenya fueron más rápidos, su pierna se giró a mitad del ataque para asestar un golpe aplastante a la cabeza de Kaine. El impacto envió un fuerte crujido que resonó, la fuerza se extendió hacia afuera mientras el agarre de Kaine se resbalaba, lo que le otorgó a Izuku un fugaz momento de libertad. Izuku no perdió tiempo y se giró hacia atrás con un suspiro de alivio. Sus dedos temblorosos buscaron el Omnitrix, pero el dolor se apoderó de su mano destrozada. Cada movimiento le provocaba una nueva agonía. Apretó los dientes, obligándose a superar el tormento de su desesperación. Los ojos de Kaine brillaron de un rojo peligroso, dos brasas gemelas de pura malicia, mientras sus manos se transformaban en elegantes y afiladas hojas. Con precisión letal, los levantó, avanzando hacia Izuku con la silenciosa promesa de muerte brillando en los bordes metálicos. El tiempo se ralentizó mientras las manos con forma de espada de Kaine flotaban a escasos centímetros del rostro de Izuku, cada instinto gritaba peligro. Entonces, de la nada, unas enredaderas gruesas estallaron hacia adelante, arrancándose del suelo y envolviéndose alrededor de los brazos y el torso de Kaine con un agarre de hierro. No eran simples enredaderas, sino zarcillos del propio cabello de Ibara. Se enroscaban alrededor de Kaine, inmovilizándolo mientras lo apretaban con una fuerza inquebrantable, ralentizando sus movimientos bajo su aplastante agarre. La mirada de Izuku recorrió el campo de batalla, fijándose en Ibara. Ella se mantuvo firme, con las manos en alto, sus mechones de cabello extendidos a lo lejos como cadenas vivientes. Midoriya necesita tiempo para transformarse. Gritó Momo, con su voz penetrando el caos. Lo máximo que podemos hacer es sujetar al villano y darle tiempo para que se transforme. La clase asintió al unísono, su determinación era palpable. Juzo cerró las manos al suelo mientras lo ablandaba. El suelo bajo Kaine se convirtió en una superficie agitada, como un charco, que lo succionó. Las enredaderas de Ibara atraparon a Kaine, arrastrándolo hacia las profundidades de la tierra líquida. La lucha del villano se volvió más frenética a medida que se sumergía lentamente, ahogándose en la sustancia viscosa que se solidificaba. Mientras tanto, Izuku reunió todas sus fuerzas. Su mano rota palpitaba de dolor, pero apretó los dientes. Con un esfuerzo titánico, obligó a sus dedos destrozados a cerrarse sobre el Omnitrix. Logró presionar el botón cuando la placa frontal chasqueó al girar el dial. Midoriya necesita tiempo para transformarse. Gritó Momo, con una voz que atravesaba el caos como una espada. Tenemos que detener al villano y darle tiempo. Sus palabras encendieron una determinación colectiva en la clase, y su resolución se solidificó en un frente unificado. Juzo plantó las manos firmemente contra el suelo, canalizando su don para ablandar la tierra bajo ellas.
El suelo sólido se transformó en un charco viscoso y agitado, deformándose al absorber a Kaine, arrastrándolo hacia sus profundidades. El cabello enredadera de Ibara se desató, enredándose en Kaine y arrastrándolo hacia las profundidades de la tierra líquida. La lucha del villano se volvió más frenética mientras luchaba contra los tentáculos que lo oprimieron, con su cuerpo sumergido lentamente en la sustancia viscosa que se solidificaba, como una pesadilla a cámara lenta. Mientras tanto, Izuku reunió todas sus fuerzas. Su mano rota latía con un dolor incesante, pero apretó los dientes ante la agonía, abriéndose paso entre la niebla. Con un esfuerzo hercúleo, obligó a sus dedos destrozados a cerrarse alrededor del Omnitrix, mientras el dispositivo pulsaba con una energía familiar en su agarre. De repente, el campo de batalla se sacudió con una serie de explosiones ensordecedoras mientras Bakugou se lanzaba hacia adelante, impulsado por una mezcla de furia y determinación. «No necesito la ayuda del estúpido Deku», gritó, su voz resonando contra las estructuras derrumbadas que los rodeaban. Con un rugido feroz, Bakugou desató una lluvia de explosiones hacia Kaine, cada una detonando con la potencia de una granada en miniatura. El suelo tembló bajo la embestida, mientras los escombros caían como una lluvia de ondas expansivas que se extendían hacia afuera, dispersando polvo y escombros. «No, tonto», gritó Ibara con desesperación en la voz. La fuerza del implacable ataque de Bakugou hizo que sus mechones de cabello se agitaran hacia atrás, algunos chamuscados por la explosión. Pero Bakugou, impulsado por su necesidad de demostrar su valía, siguió adelante, aparentemente inconsciente del caos que estaba desatando. Ni hablar de confiar en ese maldito Ned. Les demostraré a estos extras quién es el mejor. Gruñó Bakugou para sus adentros, con la furia distorsionando su expresión. Mientras Izuku giraba el dial del Omnitrix, cada movimiento enviaba una nueva ola de dolor a través de su mano fracturada, pero no vaciló, mientras giraba el dial, giraba de nuevo. Entonces, sin previo aviso, un gruñido gutural atravesó el denso humo. Kaine emergió, una sombra viviente, y con un único y devastador puñetazo, Bakugou fue lanzado al otro lado del campo de batalla. Sus costillas se rompieron por el impacto y se estrelló contra el suelo, rodando como un muñeco de trapo. Se detuvo, con la sangre chorreando por la boca mientras luchaba por respirar, roto y magullado. La clase observó paralizada por la sorpresa. «¡Qué idiota!», murmuró Monoma con asco en la voz. Quemó las vides de Shiozaki para nada. A medida que el humo negro comenzaba a disiparse, el brazo de Kaine se transformó en una enorme proyección similar a un cañón, zumbando con una potencia descomunal. Izuku seguía marcando el Omnitrix, con el corazón acelerado, cuando Kaine se lanzó hacia adelante, desatando una ráfaga que atravesó el suelo con fuerza explosiva. Los espectadores exclamaron con asombro, abriendo los ojos de par en par. Momo sintió que se le encogía el corazón al verlo, mientras Hirou se lanzaba instintivamente hacia adelante, desesperado por alcanzar a Izuku. Justo entonces, un destello verde vibrante iluminó el caos, cegándolos a todos por un momento. El brillo disminuyó, pero el rayo continuó avanzando, implacable en su trayectoria. De repente, enormes picos de cristales verde pálido brotaron del suelo, elevándose como dientes afilados. El rayo impactó en estos cristales, desviando su trayectoria como si rebotara en un escudo. Otro chorro de cristales surgió de la tierra y, con un giro violento, el rayo redirigido impactó a Kaine. Sus ojos se abrieron de par en par, conmocionados, cuando el rayo penetrante atravesó el aire con una fuerza implacable, golpeándolo de frente. El impacto lo lanzó hacia atrás, y una enorme onda expansiva surgió de la colisión. La potencia del rayo fue tan inmensa que vaporizó el suelo a su paso, dejando una cicatriz abrasadora donde antes había tierra firme. Kaine salió disparado hacia un lado, rodando por el suelo mientras una nube de polvo se alzaba a su alrededor. De la bruma emergió Diamante, cuya forma cristalina brillaba amenazadoramente en la penumbra. Kaine lo fulminó con la mirada, la furia se encendió en sus ojos mientras los dos guerreros avanzaban para enfrentarse en un torbellino de poder y resolución. Los brazos de Diamondhead se transformaron en apéndices con forma de cuchillas, afilados y letales, cortando el aire con un silbido amenazante mientras los balanceaba con precisión letal. Kaine, veloz como un rayo, esquivó la espada cristalina por los pelos, evitando el filo afilado que amenazaba con partirlo en dos. Sus reflejos cibernéticos le permitieron reaccionar en milisegundos. Aprovechando la oportunidad, Kaine transformó su brazo en un puño colosal, con su superficie metálica grabada con circuitos rojos brillantes. Con un grito de guerra que sacudió el aire, lanzó un devastador puñetazo sónico.
El puñetazo sónico atravesó la atmósfera, generando una onda expansiva que lanzó a Diamante hacia atrás. La fuerza del golpe lo impulsó como un proyectil, y su cuerpo cristalino cortó el aire. Diamante clavó sus brazos afilados como cuchillas en el suelo, deteniendo su impulso a escasos centímetros del impacto catastrófico. El suelo tembló bajo él mientras patinaba hasta detenerse. «Cuidado, verde», gritó Hiro, y su voz atravesó el caos como un cuchillo. El sonido penetrante de una explosión resonó en el aire cuando Kaine se elevó desde abajo, lanzándose sobre el cuerpo de Diamante. En un instante, se transformó en un taladro, clavándose en Diamante con una fuerza brutal. El cuerpo de Diamante se convulsionó violentamente cuando Kaine desató una devastadora onda sónica a través del taladro, devastando su estructura cristalina como una tempestad. Un dolor agonizante lo recorrió, amenazando con destrozar su esencia. Su piel cristalina comenzó a fracturarse, y grietas como telarañas se propagaron por su cuerpo como cristales rotos. La explosión sónica resonó en su interior, amplificando el tormento. Las rodillas de Diamante se doblaron, su cuerpo se desmoronó bajo la embestida. Se desplomó, su forma cristalina astillándose aún más con cada instante que pasaba. Con su cuerpo cristalino aún agrietado y debilitado, Diamante convocó hasta el último vestigio de fuerza. Con una feroz embestida, disparó el proyectil dentado hacia Kaine. El cristal rebotó en una pared cercana, rebotando con un fuerte sonido metálico antes de clavarse directamente en el ojo de Kaine. El grito de Kaine llenó el aire, un sonido cargado de agonía mientras se tambaleaba hacia atrás, agarrándose la cara, mientras la sangre manaba de la herida. En ese momento, las enredaderas de Ibara se lanzaron hacia adelante, cortando el aire con un susurro susurrante mientras envolvían a Kaine para apartarlo del cuerpo maltrecho de Diamante. Diamante se distanció rápidamente, intentando sacudirse el dolor persistente que recorría su cuerpo casi destrozado. «Le entregaré el Omnitrix junto con tu cuerpo sin vida a Vilgax», bramó Kaine, con su voz como un rugido metálico y chirriante. Su brazo se reconfiguró, sus placas se movieron con una serie de chasquidos agudos hasta que todo su antebrazo se convirtió en un enorme cañón de energía. La energía lo atravesó, calentando el aire con un zumbido crepitante, como una tormenta apenas contenida. «No va a pasar», respondió Diamante con voz firme a pesar de estar casi destrozado. Mientras el rayo se dirigía hacia él, Diamante se preparó, golpeando las manos para formar un grueso cono de cristal. La luz se reflejó en la superficie irregular del cristal, y al impactar el rayo, el impacto provocó temblores en el suelo, empujando a Diamante hacia atrás, mientras sus pies marcaban profundos surcos en la tierra. Pero con un control experto, inclinó su cono de cristal, redirigiendo la trayectoria del rayo. Este se reflejó, rebotando en el cristal en un arco cegador que destelló por el aire. Kaine abrió los ojos de par en par, y el brillo de su única mira óptica funcional se fijó en la ráfaga redirigida que se dirigía directamente hacia él. ¡No! Gruñó, pero el rayo chocó con el brazo del cañón y detonó al impactar. La explosión recorrió el metal y el intenso calor hizo que todo el antebrazo de Kaine brillara al rojo vivo mientras el metal se deformaba, se retorcía y se doblaba. El vapor silbaba desde la extremidad dañada, elevándose en nubes espesas y arremolinadas mientras el metal fundido goteaba de su brazo como cera caliente. Kaine se tambaleó, con pasos vacilantes al darse cuenta de que el suelo bajo sus pies se estaba volviendo líquido. Bajó la vista con los ojos abiertos, mientras Juzo se agachaba cerca, usando su don para ablandar el suelo y succionarlo lo justo para atraparlo. Antes de que Kaine pudiera reaccionar, el suelo se endureció a sus pies, anclándolo en su lugar. Diamondead aprovechó la vulnerabilidad momentánea de Kaine, inclinando una vez más el cono de cristal reflectante para enviar la explosión rebotando hacia él. La energía impactó directamente en el brazo de Kaine, y una explosión de metal fundido surgió del cañón al ceder ante el impacto. El metal se licuó, goteando al suelo, y el vapor silbó al tocar la tierra fría. Exhausto, Diamante se arrodilló, el Omnitrix parpadeó en rojo mientras regresaba a Izuku. Jadeó, con la voz cargada de cansancio. Terminado, Kaine se burló, impertérrito. ¿Eso es todo lo que tienes? Se burló, con las extremidades metálicas aún ardían, riachuelos calientes de metal fundido trazando líneas por su brazo mientras este seguía rezumando y siseando. Izuku contuvo la respiración y esbozó una leve sonrisa. Es hora de una lección, jadeó. ¿Qué pasa cuando se enfría el metal fundido demasiado rápido? Todoroki, al comprender el plan de Izuku, desató de inmediato una ola de hielo.
La escarcha se abalanzó sobre Kaine, envolviéndolo en un instante, mientras los cristales de hielo se deslizaban por su cuerpo metálico sobrecalentado. El siseo era ensordecedor mientras el metal fundido se enfriaba rápidamente, bloqueando su cuerpo cyborg. El vapor se elevaba en densas nubes arremolinadas a su alrededor mientras el frío obligaba al metal caliente a solidificarse, inmovilizándolo por completo. El campo de batalla se quedó en silencio, y el único sonido era un leve chisporroteo de vapor que escapaba del cuerpo congelado de Kaine. Su figura, antes imponente, ahora permanecía inmóvil e impotente, envuelto en un capullo de escarcha irregular y metal frío, testimonio de la lucha implacable que había perdido. Las piernas de Izuku temblaban, su respiración era superficial y trabajosa, como si cada movimiento pudiera romperle el cuerpo como un cristal frágil. Su visión se nubló y casi se desploma antes de que Hirou lo atrapara rápidamente. «Verde, ¿estás bien?», preguntó con los ojos llenos de preocupación. Mi cuerpo se siente a punto de romperse», susurró Izuku, con la voz temblorosa mientras luchaba por ponerse de pie. «¿Puedes caminar?», preguntó Hirou, su brazo lo estabilizó, aunque podía sentir el peso de su cansancio. Izuku intentó dar un paso, pero le fallaron las rodillas y negó con la cabeza débilmente. No, de repente, sintió un par de cálidos brazos que lo rodeaban. Sobresaltado, levantó la vista y vio a Itsuka abrazándolo con fuerza. Sus manos presionaban suavemente su espalda, como si intentara protegerlo de todo lo que los rodeaba, mientras sus hombros temblaban con una emoción contenida. El corazón de Izuku dio un vuelco al sentir su suave calor mientras se inclinaba hacia él, con su voz apenas un susurro. «Yo, estoy tan feliz de que estés bien», dijo con voz entrecortada, sus palabras temblando de alivio. Por un instante, todo lo demás se desvaneció. Izuku se quedó sin aliento al darse cuenta de que nadie, aparte de su madre, le había mostrado jamás un cariño tan genuino. Sus brazos se levantaron lentamente, casi con vacilación, mientras le devolvía el abrazo, atrayendo a Itsuka hacia sí. Ella se sonrojó, hundiendo la cabeza en su hombro, pero no se apartó. Se sentía seguro, cálido, como nunca antes. Su abrazo lo envolvió, haciéndolo sentir completo, aunque solo fuera por un instante. «Lo siento por preocuparte», murmuró Izuku, con la voz más suave ahora, tocada por la gratitud. Itsuka respiró hondo para tranquilizarse, con el rostro aún pegado al suyo. «Somos héroes, preocuparse es parte del trabajo», respondió con dulzura. Permanecieron juntos un momento, absorbiendo la calidez y el consuelo de la presencia mutua. Desde la distancia, Yui notó cuánto Izuku parecía necesitar ese tipo de conexión. Ejem. Izuku e Itsuka se sobresaltaron ante el sonido, sus rostros se sonrojaron instantáneamente mientras se soltaban, retrocediendo rápidamente. «Deberíamos concentrarnos en contener a los villanos», dijo Shoto, aunque una leve sonrisa delataba su diversión. Izuku intentó asentir, pero cuando intentó dar un paso adelante, su cuerpo cedió y se desplomó, incapaz de moverse ni un centímetro más. «Verde». La voz de Hirou estaba llena de alarma mientras ella e Itsuka corrían a su lado, cada una rodeándolo con un brazo para ayudarlo a levantarse. «Dedeku, ¿estás bien?», preguntó Ochako con preocupación en la voz. Izuku negó con la cabeza lentamente, con voz débil. «No, lo que sea que le haya hecho ese tipo a Diamante, me ha dejado hecho polvo. Mi cuerpo, está hecho papilla». Tenya evaluó la situación y asintió rápidamente. «Tú y los heridos deberían ir a la plaza. Aseguraremos a los villanos antes de que recuperen el conocimiento». Con apoyo a ambos lados, Izuku dio pasos lentos y pesados, con el cuerpo hundiéndose entre Hirou y Itsuka. Mientras se movían, no pudo evitar sentir un rubor en su rostro, recordando la calidez y el cariño del abrazo de Itsuka. La mente de Izuku recreó la calidez del abrazo y miró a Itsuka, quien notó su mirada. Apartó la mirada rápidamente, con un rubor intenso extendiéndose por su rostro. De repente, algo se le ocurrió. Amigo, lo dijiste en voz alta, intervino Hirou, mientras un pequeño rubor irritado se extendía por sus mejillas. Tartamudeó Izuku, girándose para ver a Itsuka, que se escondía tras su mano, con el rostro de un rojo intenso. «Eres un idiota», murmuró avergonzada, especialmente cuando Setsuna se rió entre dientes desde cerca. Lo siento», dijo Izuku tímidamente, rascándose la nuca. Mientras empezaban a caminar, Tsuyu, quien ayudaba a cargar a Momo, habló sin rodeos. «Entonces, sufres un ataque de villano, casi mueres quién sabe cuántas veces, te secuestran, pero hoy es el mejor día de tu vida porque una chica te abrazó». «Sí». Izuku asintió con seriedad, como si fuera lo más obvio del mundo.
Itsuka abrió mucho los ojos, su rostro se puso aún más rojo y su corazón latía con fuerza. ¿Qué? Tartamudeó en estado de shock. Izuku se sonrojó. No lo quise decir así. Fue un accidente. Obviamente, no quise decir eso, ¿te callas, idiota? Bromeó Hiro con una sonrisa traviesa. Sus pechos se agitaron al añadir. De verdad, es ridículo. Puedes enfrentarte a villanos sin despeinarte, pero en cuanto una chica se te acerca, te vuelves un completo desastre. Se inclinó ligeramente, con un dejo de celos en su broma. El rubor de Izuku se profundizó. No lo haré. Protestó, intentando defenderse. ¿En serio? Porque tienes la cara más roja que un tomate, y ni siquiera puedes mirarme a los ojos. Replicó Hiro, poniendo los ojos en blanco, pero incapaz de ocultar el calor que le recorría las mejillas. Movió una de sus fichas, un gesto juguetón que delataba su propio corazón palpitante. Izuku se sonrojó, incapaz de discutir mientras seguían caminando. La chica se encontró mirándolo fijamente, con la mirada fija en él. A Tsuyu se le encogió el corazón al ver su rostro enrojecido, y su mente se remontó a cuando él le salvó la vida. Un calor invadió sus mejillas, desconocido y alarmante. Apartó la mirada rápidamente, frunciendo el ceño levemente mientras intentaba deshacerse de esa sensación. Momo caminaba junto a Tsuyu, con el pecho agitado por el cansancio, y el polvo de la reciente batalla se le pegaba a la ropa. Apretaba con fuerza su bastón de creación, con la frustración bullendo en su interior mientras repasaba mentalmente los últimos minutos de la pelea. A pesar de toda su planificación y preparación, sentía que no había contribuido lo suficiente. Su mirada se desvió hacia Izuku, quien había luchado con determinación inquebrantable. Su traje estaba manchado de sangre, apoyado por Kendo y Hiro, quienes hacían todo lo posible por mantenerlo en pie. Cuando al principio no logró someter a Kaine, se adaptó de inmediato a la situación, sin flaquear. A Momo se le encogió el corazón al darse cuenta. Él hizo tanto, ¿y yo qué hice? Pensó con un doloroso nudo en el estómago. Un leve rubor se extendió por sus mejillas sin siquiera darse cuenta. Sintió una opresión en el pecho al observar a Izuku, invadida por el asombro y la admiración. Nunca deja que el fracaso lo detenga, siempre se esfuerza, incluso cuando las probabilidades son imposibles. Simplemente encuentra la manera, siempre encuentra la solución. De repente, Izuku se giró y sus miradas se cruzaron por un instante. Momo jadeó y apartó la mirada rápidamente mientras su corazón se aceleraba. Un extraño nudo en el estómago se transformó en mariposas. Mientras Hiro caminaba a su lado, sintió que su corazón se aceleraba. Su brazo rodeó firmemente la cintura de Izuku para mantenerlo firme, sus cuerpos apretados. Lo miró de reojo. Jadeaba y parecía a punto de desplomarse. Si no hubiera estado tan herido, se habría dado cuenta de lo cerca que estaban. Hiro apartó la mirada rápidamente, mordiéndose el labio mientras el calor le inundaba las mejillas. ¿Por qué me estoy alterando? Es solo Green, se reprendió, intentando ignorar el rítmico latido de su corazón. ¿Por qué me siento así? Se preguntó Hiro, y justo entonces, sin previo aviso, Izuku habló. Gracias, Hiro, dijo con voz temblorosa. A Hiro se le cortó la respiración, sintió una opresión en el pecho al apartar la mirada rápidamente y sus mejillas se sonrojaron aún más. Murmuró entre dientes, intentando quitarse esa sensación de encima. Ese sí, no hay problema. Mientras tanto, Ochako sintió que su propio rubor se apoderaba de ella, su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Cada golpe resonaba en sus oídos. Pum. 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 Bamba. Bamba. Desesperadamente, trató de reprimir los sentimientos abrumadores y sus mejillas se tornaron de un tono rojo aún más profundo. Ver a Dekiro nunca rendirse, verlo darlo todo, esforzándose por alcanzar su objetivo, cómo luchó contra esos villanos, sin detenerse ni rendirse nunca, es simplemente genial. Ochako pensó, su expresión adoptando una expresión de determinación mientras se concentraba en calmar su corazón acelerado. Pero sé que tengo que dar lo mejor de mí, igual que él. Tengo que reprimir estos sentimientos. Mientras Itsuka cargaba el cuerpo maltrecho de Izuku, su mente repasaba los acontecimientos del día. Cómo había luchado desesperadamente por la victoria, sin rendirse jamás. A pesar de ser inferior en número y enfrentarse a oponentes con más experiencia, de alguna manera había logrado mantenerse firme y prevalecer, un faro de determinación en medio del caos. Verte luchar, sin rendirte, incluso cuando nos enfrentamos a esos tipos por primera vez, nunca te rindiste.
Siempre avanzaste, pensó Itsuka, apretándose contra él, sintiendo el calor que irradiaba su cuerpo. Se maravilló de su resistencia, una cualidad que parecía casi sobrehumana. No puedo ignorarlo, la forma en que te niegas a rendirte, pase lo que pase, es increíble, reflexionó, ruborizándose. El cosquilleo en su estómago era a la vez emocionante y aterrador, y despertó en ella una chispa de valentía. Quiero hacerlo contigo. Quiero afrontar adversidades imposibles a tu lado. Quiero estar a tu lado, hombro con hombro, juró en silencio antes de cerrar los ojos e inhalar profundamente para tranquilizarse. Déjame crecer un poco más fuerte, lo suficiente para no ser una carga para ti, para no frenarte. Quiero crecer más fuerte contigo, hasta que pueda ser tu igual, pensó. No será como hoy, yo, no voy a dejarte ir. Quiero estar contigo, sin importar los desafíos que enfrentemos. El rubor de Itsuka se profundizó al admitirlo, su corazón latía con fuerza como si intentara liberarse de su pecho. Mientras tanto, Toru no podía apartar la mirada de Izuku mientras seguían caminando, con el corazón acelerado. En silencio, contaba sus adorables pecas, riéndose de sus formas de diamante. Con cada latido, su corazón latía más rápido y el ritmo se convertía en una estimulante sinfonía de emociones. Cómo su linda sonrisa parecía inquebrantable. Su lindo cabello ondeando en el aire, hizo que su corazón latiera un poco más rápido, como notar lo musculoso que estaba haciendo que la chica se frotara las piernas mientras el calor comenzaba a subir. Espera un minuto, de repente, la comprensión la invadió. Se detuvo en seco, con el rostro rojo ardiendo mientras Izuku se giraba hacia ella, la confusión parpadeaba en sus ojos esmeralda. No me digas, el calor se extendió por todo su cuerpo, provocando un rubor que la hizo sentir mareada y confundida. Negó con la cabeza, intentando desesperadamente disipar ese pensamiento. He tenido enamoramientos antes, pero ninguno tan intenso. No puedo estar enamorándome de él. Es solo, Midoriya. Me refiero a su frialdad, y claro, como siempre se mete en peligro sin pensar. No es que sea un príncipe azul, es decir, es lindo, pero no es mi tipo, razonó, con el pánico creciendo mientras intentaba reprimir sus sentimientos, cuando sintió que su rostro se calentaba aún más y el latido de su pecho parecía hacerse más fuerte. Se quedó paralizada. Cerca de allí, Mina se encontraba mirando a Izuku de reojo, su enamoramiento se intensificaba a cada instante. Sus pensamientos daban vueltas, su corazón latía como un tambor, casi ahogando todo lo demás en su mente. Ella miró a Izuku y su sonrisa vaciló, el ritmo en su pecho se volvió errático y abrumador, casi sofocante en su intensidad. Yui caminaba en silencio junto a Izuku, con la mirada fija en él, sintiendo una calidez creciente en su pecho. A pesar del sufrimiento de la batalla, lucía una sonrisa que iluminaba su rostro, testimonio de su espíritu indomable. Mientras lo miraba, una extraña sensación de agitación surgió en su interior y la tomó por sorpresa. Ella dejó escapar un apenas audible en voz baja, sus mejillas se sonrojaron mientras el calor inundaba su rostro. Ella luchó por mantener su expresión estoica habitual, pero el ligero tinte rojo era una clara indicación del torbellino de emociones que se arremolinaban dentro de ella. El tiempo pareció ralentizarse mientras cada uno observaba a Izuku. Sus rasgos brillaban con más intensidad. Su cabello verde y despeinado danzaba con la brisa, y sus ojos verdes brillaban como esmeraldas, irradiando sinceridad y bondad. Momo luchaba por mantener la compostura, con las mejillas acaloradas al mirar a Izuku. Su corazón se aceleraba y sentía un cosquilleo en lo más profundo de su ser. El corazón de Yui se aceleró y su respiración se entrecortó al observar el cuerpo maltrecho de Izuku. Se inclinó un poco más cerca, y una calidez se extendió por su rostro. La mirada de Mina recorrió el cuerpo de Izuku. Un suave rubor se extendió por sus mejillas. Sintió un hormigueo en los muslos y se los frotó, sin apartar la mirada de él. Mientras cada una de ellas lo miraba, sus atracciones individuales se hicieron innegables, cada chica perdida en sus propios pensamientos y sentimientos hacia el chico que tenía delante. El alivio de los estudiantes se vio interrumpido por una potente onda expansiva en la entrada. Todos se giraron y vieron a Olmig irrumpir en escena con una velocidad asombrosa, observando de inmediato el entorno destrozado y desgastado por la batalla. Los villanos yacían dispersos y atados, la mayoría ya inconscientes. Un rápido vistazo reveló que sus profesores estaban heridos, pero al cuidado de los estudiantes. La mirada de Olmig recorrió frenéticamente la escena, buscando amenazas, hasta que sus ojos se encontraron con los de Midoriya. En un instante, apareció frente a él. La velocidad de su llegada hizo estremecer a Izuku.
Gritó Izuku, sobresaltado por la repentina presencia del héroe profesional. Joven Midoriya, ¿estás bien? Recibimos tu señal de socorro. ¿Están todos a salvo? ¿Dónde están los villanos? La voz de All Might era urgente, su preocupación palpable. Izuku miró a su alrededor, observando a Kaine cerca, a Krabby Six despatarrado en el suelo, y a los villanos de la zona inundada atrapados en el hielo. Bueno, empezó, rascándose la nuca. Hirou, sonriendo, intervino. Si buscas a los villanos, lo siento, All Might. Green se encargó de ellos, casi sin ayuda de nadie. All Might abrió mucho los ojos, mientras Izuku esbozaba una sonrisa tímida. Eso es, algo exagerado, murmuró, avergonzado. Deberías haberlo visto. Intervino Mina, con un entusiasmo contagioso mientras imitaba los movimientos de Izuku. Se enfrentó a su antisímbolo de la paz, fue como pum, pum, swoosh. Sus puños volaban, enfatizando cada sonido, haciendo que Izuku se sonrojara. Bueno, dos villanos lograron escapar, admitió Izuku, con un dejo de vergüenza en su voz mientras miraba hacia abajo. All Might observó la escena de destrucción que los rodeaba, con los villanos caídos dispersos por el campo de batalla. Puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Izuku. No seas tan duro contigo mismo, joven Midoriya. Que dos villanos escapen es una pequeña pérdida, considerando a los demás. Los encontraremos. El rostro de All Might oscilaba entre el orgullo y la culpa. Orgullo por la fuerza que su estudiante había demostrado en una pelea tan brutal y culpa por no haber estado allí antes para protegerlo. Los profesionales llegarán en cualquier momento, así que aclaren sus historias, aconsejó All Might, inspeccionando las heridas de Izuku con expresión preocupada. Tú necesitas tomarlo con calma. Los demás, vayan a la plaza. Yo me encargo de todo desde aquí. Y tú, joven Midoriya, intenta no moverte. Esas heridas parecen graves. Izuku asintió, haciendo una mueca al moverse. Pero entonces, una risa baja y repugnante llegó desde atrás. Toshi, la voz era tensa, pero oscuramente divertida. El rostro de All Might se puso rígido y se giró para encontrarse con Kaine. Kaine, murmuró, frunciendo el ceño al reconocerlo. Los estudiantes abrieron los ojos de par en par, sorprendidos. ¿All Might conocía a este villano? La sonrisa petulante de Kaine permaneció intacta incluso mientras su cuerpo yacía inmóvil. Toshi, qué bueno verte de nuevo. Dijo con voz áspera, desafiante a pesar de sus heridas. Estudiantes, necesito que se vayan, ordenó All Might, con un tono que no admitía discusión. Pero, All Might, ahora. Su severa advertencia no dejó lugar a debate. Ibara y Zero ataron firmemente a los villanos antes de que los estudiantes se retiraran rápidamente, mirando hacia atrás con asombro y confusión. Cuando la zona estuvo despejada, el rostro de All Might se retorció de ira. ¿Qué haces aquí, cabrón? ¿Cómo es que sigues vivo? La sonrisa de Kaine no se desvaneció. ¿No es obvio? Él me envió. El hombre al que no pudiste salvar. El único que te hizo caer de rodillas. ¿Recuerdas tu primera batalla con él? ¿Cómo jugaba contigo, cada golpe destrozándote los huesos, cada golpe resonando con el miedo en el campo, como si no fueras nada? ¿Aún te tiemblan los huesos? Entonces, Vilgax está vivo, dedujo All Might, con la voz pesada mientras apretaba los puños y tensaba las venas de los brazos mientras intentaba controlar su ira. Tan listo como siempre, se burló Kaine. ¿Y por qué no vino él mismo? Bueno, digamos que todavía se está recuperando. ¿Sobrevivir a una granada de fusión, algo que hace que una bomba atómica parezca una bengala? No es tan fácil. All Might contuvo la respiración y bajó la voz peligrosamente. ¿Y cuando se recupere? Kaine rió entre dientes, con tono burlón. Entonces será más fuerte que antes. La próxima vez, Midoriya perderá otra figura paterna. Ladeó la cabeza, con la voz cargada de malicia. All Might apretó los puños con más fuerza, con fuego en los ojos. Eso no va a pasar. Protegeré al joven Midoriya con mi vida si es necesario. Sea lo que sea que Vilgax haya planeado, me aseguraré de que ni siquiera se acerque a tocarlo. La sonrisa burlona de Kaine se transformó en una mueca oscura, con una voz suave pero cargada de veneno. ¿Tienes idea de cuántos símbolos de la paz ha destruido, Toshi? Por toda la galaxia, seres que se hacían llamar paz han muerto a manos suyas. Es temido en toda la galaxia por algo. Subestimarlo, ese siempre fue tu error. Un grave error, y lo sabes muy bien. All Might apretó los puños con furia silenciosa, temblando por completo mientras miraba fijamente a Kaine. El silencio se hizo más denso entre ellos, cargado de furia y tensión.
La sonrisa de Kaine no hizo más que crecer. Oh. Ya debería estar haciendo efecto. Una tos áspera y violenta resonó detrás de Olmig, obligándolo a girarse bruscamente. Vio a Midoriya, encorvado, tosiendo como si le ardieran los pulmones. Tokoyami intervino rápidamente para ayudarlo. «Midoriya, ¿estás bien?», preguntó Tokoyami con voz preocupada. Izuku intentó restarle importancia, pálido. Estoy bien, de verdad, pero antes de que pudiera terminar, le sobrevino otro ataque, y esta vez tosió un espeso charco de sangre, cayendo de rodillas. El pánico se apoderó de sus compañeros mientras corrían a su lado. «Midoriya. ¿Estás bien?», preguntó Uraraka, arrodillándose a su lado, con el rostro desencajado por la preocupación. Entonces, desde el otro lado del campo de batalla, una risa burlona llenó el aire. Kaine, aún inmovilizado, pero disfrutando del caos, sonrió con picardía. Tardó un poco más de lo que pensaba. Supongo que no usé la dosis suficiente, ¿no? Los ojos de Yaoyorozu se abrieron de par en par al comprenderlo, con la culpa y el horror distorsionando su expresión. La bala, la pusiste envenenada. Recordó cómo Izuku se había lanzado frente a ella, recibiendo el disparo que iba dirigido contra ella. Dale un premio a la chica. Se burló Kaine. Izuku se desplomó en el suelo, respirando entrecortadamente mientras la sangre goteaba de sus ojos como lágrimas carmesí. Convulsionó, retorciéndose de dolor, aferrándose el pecho con las manos mientras la toxina lo atravesaba. Mineta observaba impotente, con la voz temblorosa. ¿Qué hacemos? Los rostros de Bakugou y Todoroki se endurecieron de furia y se lanzaron hacia Kaine. Pero Olmig fue más rápido. En un instante, agarró a Kaine por el cuello, estrellándolo contra el suelo con una fuerza que destrozó la tierra bajo sus pies. La onda expansiva por sí sola hizo que los estudiantes se tambalearan hacia atrás. «Dame la cura», exigió Olmig, con su voz tan fría como el acero. Kaine solo rió, mientras la sangre le goteaba de la boca. «¿Cura? Soy el único que sabe qué es». Sus ojos brillaron con malicia. «Supongo que tú e Izuku podrán saludar a su viejo en el infierno. ¿Te lo imaginas? Su amado padre esperándolo, gracias a mí». Con una sonrisa torcida, Kaine mordió con fuerza algo oculto entre sus dientes, echando espuma por la boca mientras su cuerpo se quedaba quieto. El rostro de Olmig se ensombreció. Una cápsula suicida, los amigos de Izuku lo rodearon mientras jadeaba y tosía, con sangre manándole de los labios. Su visión se nubló, y las voces desesperadas y aterrorizadas de sus compañeros se volvieron distantes, desapareciendo en el fondo. Su cuerpo temblaba por los efectos del veneno, sus ojos inyectados en sangre derramaban lágrimas carmesí, mientras sus últimas fuerzas se agotaban. Finalmente, cerró los ojos, entregándose a la oscuridad, su conciencia se desvaneció cuando sus amigos gritaron su nombre.